volviendo a mi razón. Estrellas caen sin dirección. La luna grita en un rincón. Silencio, grita el corazón. Silencio, rompe la explosión. El eco vive, pero yo no. Cuerdas tensas vibran al sol. El mundo gira sin control. Sombras bailan mi visión. No, no. No hay palabras, no hay perdón. Solo un grito, pura fricción. Silencio, grita el corazón. Silencio, rompe la explosión. El eco vive, pero yo no. Ruedas tensas vibran al sol. El mundo gira sin control. Sombras bailan en mi visión. No hay palabras, no hay perdón. Son grito, pura fricción. Silencio, grita el corazón. Silencio, rompe la explosión. El eco vive, pero yo no. Un salto al vacío, al abismo voy. Un susurro perdido, mi voz se quebró. Un planeta en llamas, nadie lo escuchó. Ángeles que vuelan a mi alrededor. El diablo metió la cola en la sociedad. Perito mercantil, frustración natural. Sobredosis de televisión. Si me ves, define que ves. Si me ves, por favor. Bisturí afilado en el contestador. Media luna de grasa, el gordo empacho. Mano chata, chiste popular. Choque mi pico con un camión. Si me ves, decime que ves. Si me ves, por favor. Bisturí afilado en el contestador. Media luna de grasa, el gordo empacho. ¿Qué onda la banda? Opa, Luisito, bienvenido mi amigo. Muy lindo lo que vi en tu stream, mucha calidad en esos deditos, muy bien, muchas cajitas, muchas victorias. Interesante mi amigo. Andaré mucho más seguido por ahí. Pequita, a ver. Ya va por serie 7, el contendiente primero no pude llegar al final, pero lo doy todo. Vamos. Bien Pequita, siempre para adelante mi amigo. Siempre, siempre, siempre. Ya van a llegar las buenas, Pequis, a no decaer. A ver, a ver. Ni siquiera sé cómo terminé en el Super Event. Porque si entro a revisar el celular, se abren las recompensas y lo único lindo que tengo para mostrar se pierde. Así que bueno, vamos a ver qué onda. Ya van a aparecer los premios, querido Peca. No os desesperéis, por favor. No desesperéis. Bueno. En algún momento tiene que abrir el jueguito. Tal cual, Pequita. Nuevos desafíos, mi amigo. Nuevos. Gonzo Cuervo.
Cuánta calidad, Luisito, ¿eh? De casualidad, andaba dando vueltitas por YouTube y me encontré con tu directo. Interesante, mi amigo. De Brasil, Brasil 1399, una cosa así, ¿no? Upa. Tremendo equipo ese, ¿eh? Tremendo, tremendo, tremendo. Uf. Ya hemos jugado con esa gente. Partidas durísimas, ¿eh? Bueno. Quedamos séptimo. Primero terminó nuestro amigo Mert de Elite Alpha. Merecido, merecido, merecido. Y no sé, veremos a ver. Esto es interesante. Veremos a ver. ¿Dónde queda mi amigo Pinbull? 16º. No está mal Pinbullito. No está mal Pinbullito. Creo que andaba por ahí medio. Andaba medio herido el Pinbullito. Pero bueno. Lo importante es llegar. Esto hay que tomar captura de todo porque es interesante. No sé si hay un compañero de... Acá, mira, Brasil. 399. Rogério Teixeira. Capaz que lo conocés, Luisito, a Rogério. Debe ser compañero de team, obviamente. Y no sé si había otro, ¿eh? Está Rogério. La verdad que no. Ahí estoy, Luisito. Puesto 7, pa. Humildemente. No está mal. No está mal. Podría haber estado como un poquito mejor, pero bueno. Veremos a ver. Veremos a ver qué premios tenemos. Veremos. A ver, a ver, a ver, a ver. Interesante. Capturita. A ver, a ver, a ver. ¿Qué toca? Bastantes estrellitas, bastante. Interesante. El dinero. ¿Por qué 28 no? Qué pobre. Mirá los merlió. Interesante. A ver, a ver. Sirve. Sirve. A mí me sirve todo, me sirve todo. A ver, a ver. Lo importante son las últimas dos. A mí todo me sirve. Pero lo que más me interesa son las últimas dos. Todo Leclerc. ¿Será un indicio? Nexus. Interesante. Interesante. ¿Otra vez? Dale, no. Segunda cajita de premio consecutiva que me da Supernova. ¿Por qué tanto castigo? ¿Por qué? Qué injusticia. Mirá, Leclerc. Qué locurita. No.
Porque... Bueno, cosas que pasan. Tengamos en cuenta que son cosas que no teníamos. A ver acá, a ver acá, a ver acá. ¿Qué nos toca? Puesto 3. A ver qué hay de interesante. ¿Qué hay de interesante por acá? Me sirve, ¿eh? Mr. Incredible. Capaz nos compensa con esta cajita. Me muero. A ver. Catcher. Bueno. Lo más feo ya salió. Y lo peor está por llegar. Antonelli, no te puedo creer. Menos mal que iban a mejorar los premios. Iban a mejorar, dijeron. Ah, no, pero era a partir del 6 de octubre. Ah, claro, es verdad. 6 de octubre era la mejora de premios, sí. Como que me adelanté un poquito. Un lastre. No está mal. Dale, Bortoletito, dale. Buenos días, amigo McLovin. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, me alegro, me alegro. ¿Cómo andan las cosas por el equipo? ¿Qué tal ese fin de semana de eventos? Che, en alguna caja me tiene que dar algo copado. No sé, digo yo. Eh, puede ser, sí. Tampoco la podemos descoser en todos los eventos, amigo McLovin. Eso está claro. Lo importante es no irse para abajo, McLovin. Ese nombrecito que pegó, McLovin. Mm, desconozco a qué hace referencia McLovin, pero evitemos conflictos. Día lunes, que sea todo amor y paz, tranquilo. Ayer tuvimos un domingo muy agitado, McLovin. Espero sepas entender. No sé quién es, pero mejor no quiero saber. Che, dale, esto me dan. Desilusionado. Nada como para decir, uff, qué linda cartita. Nada interesante, nada de nada, nada de nada. A ver con esta, a ver, por lo menos una. Arco iris. Sirve. Bueno, una. Una por lo menos. Una carta interesante. Me sirve. ¿Cómo estuve? Tucu, 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 tucu. El amarito. No está mal. No está mal. No, no está mal. No subimos mucho, pero ahí estamos. A ver, amigo, ¿vale? ¿Cómo terminó el final? Opa, top 10. Interesante. Muy bien, Pumita. Muy bien. Bueno, se acabó la época de Ocon.
Se fue el bonus. Podría ser Leclerc. Podría ser. Pero, vamos a inclinarnos por... Vamos a inclinarnos por... Creo que el amigo George. Creo que es el indicado. A ver nuestro setup. Creo que lo podemos mantener al setup. Podemos mantenerlo al setup. Vamos a subir Nexus. Opa, linda inversión, hay que tirarla ahí, Pero ya está en nivel 4. Pasa generalmente, Nachito. A veces generalmente en las cajas de los lunes te salen los pilotos legendarios que necesitabas en el evento. Así que date una idea lo frustrante que puede llegar a ser. Che, loco, me gasté un montón de plata. Pero ya está en nivel 5. Eso es lo interesante. Víctor querido, buenos días. ¿Cómo estuvo ese event? Posición final, 99 como vaticinaste ayer. O un poquito mejor. Seguro que metiste un buen top 10. Seguro. Vamos a esperar al amigo Juanca, que prometió que iba a mostrar los premios de su top 1 en directo. Así que bueno, confiamos en la palabra de Juan. Confiamos. Confía y seremos millones. Bueno, basta de chácharas. Pintó la sprint ahí a todo trapo, a ver qué onda. Vamos a empezar. Picante McLovin, picantón, Mamadera, lo que debe ser el chat de ese equipo. Hi Davor. Thank you man. You, unique person, defending Cepito yesterday. Lo aprecio. Davor, P1 in the event. The Legend, win, P1. Thank you, man, thank you. Yes, sí, McLovin. Creo que es así, pero bueno, te vuelvo a repetir, compañero querido, evitemos conflictos, porfa. Es un gran amigo, lo respeto mucho. Y viste, a veces la gente por ahí, con tal de perjudicarte o mancharte un poquito, es un poquito cruel.
Ese Russell, papá. Si no se pasan hasta. Davor McLovin is crazy man. Obviamente, querido McLovin, pero no podemos hablar mal de alguien por cosas que escuchamos o nos dijeron o suponemos. Entonces, como no tengo nada a decir de nadie, prefiero no emitir opiniones sobre cosas tan delicadas, ¿viste? Como es acusar a alguien, porque no me gustaría que nadie me lo haga a mí y no soy quien para hacerlo con otras personas. Davor, Legend, Win P1 de Rookie Man o no Win. Eh, Mira, yo a Quique no lo conozco, amigo McLovin, no lo conozco. Carlos es un gran amigo mío, un buen amigo mío, un gran jugador, así que sinceramente no puedo opinar en, en los asuntos de tu equipo, Autos Locos y lo que es Elite España. Son cosas que cada uno tiene que manejar en su ámbito. Yo sí te puedo hablar de, de- de Carlos porque lo conozco también a Jaime, que es otro jugador de, de Elite España, pero obviamente hay competencias, todo lo que vos quieras, pero yo creo que generalmente la gente tiene la mala costumbre de competir no de una manera sana, pero no por el hecho de hacer trampa, sino eh, tratando de molestar al rival, generando resquemores, discordia. Es un juego nomás, muchachos. Después nos cruzamos en la calle, nos damos un abrazo, tomamos una cerveza y ya nos olvidamos de todo. No hay que hacerse tanto drama por un jueguito de celular, no, no, no. Es para disfrutar. Y qué mejor que hacerlo sanamente, pero bueno, como todo, es muy complicado conseguir eso. Muy, muy, muy complicado. Porque obviamente todo el mundo quiere ser el mejor en lo que hace. Pero hay formas y formas. Y a veces es más fácil tomar el camino más corto, desprestigiar al rival, desprestigiar jugadores y es mucho más simple. Pero no es así. No, 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 no. Ya sé que no nombraste a nadie de McLovin, pero como mencionaste a Quique, y no lo conozco, pero los únicos tres jugadores representativos que, que conozco de ese equipo son ellos tres, así que está todo bien. Muy bien, Luisito, muy bien, aprendan, sigan el ejemplo. Humor negro, sí es verdad. Este no termina más, ¿qué me puso? No, me dejó el neumático de lluvia. Cuánta maldad.
Sí, ya está. Somos poquitos acá en la comunidad. Y si nos vamos a sacar los ojos entre nosotros, me van a dejar solo. Solo me van a dejar. Ya me hizo perder como 5 minutos este Cristiano. Qué injustice. Bueno. Mussolini. Decime una cosita, McLovin, en el juego, ¿cuál es tu nick? ¿McLovin también? Es verdad, Víctor. Y mirá que se vienen eventos. Mm, 1611. Suavecito. Qué locurita. Tremendo, tremendo. ¿Cómo terminó al final, Edgar, el amigo Sergio? ¿En qué posición y qué le dieron? ¿Cosas interesantes? Bueno, gracias. No sabía que estaba activado eso. No me respondiste, Ayrton querido. ¿Qué le dieron a Sergio de premiación? Puro Equinox, Antonelli. Opa, no está mal. No está mal para el estreno. Un P42. Interesante. Hulkenberg y Norris. Interesante desafío. Si tiene 1611, ese Hulkenberg debe ser 8 y ese Norris un 7. ¿Viste? Quise tirar un poquito de agua y terminé prendiendo el mechero, pa. Pero bueno, eso me deja una enseñanza, McLovin. Si no conoces el idioma, mejor no escribas. No sé qué hago yo. No sé para qué me pongo a escribir en inglés y apenas entiendo el castellano. Una locura. Pronto, pronto, en breve. Creo que 2 eventos más que me va a seguir dando Supernova. Vamos a estar muy bien, Nachito. Muy bien. No está mal, no está mal, Edgar. Sí, nivel 6, Nachito.
Ok, ok, McLovin, ok. Medio femenil el nombre, sinceramente, pero bueno, gustos son gustos. No tiene nada de malo. Mirá dónde tira el DRS, alta momia. Después me pregunto por qué no gano. Dios mío. ¿Sabes qué tenemos acá? Desconozco, Nachito. Desconozco. ¿Será que antes no me estaban saliendo? Y salieron todas de golpe. Abrazando el sol, las estrellas lloran su dolor. La Supernova, pa. El premio máximo que me dio mi cajita de venta hoy. Bien. El anterior fue Supernova. No me puedo quejar, pa. No sé cuál voy a maxear primero, si Supernova o Equinox. Eso está por verse. Interesante. Nos sumamos. Uf. Interesante. Interesante, te diré. Y eso. Ahí está. Tendría que ser esa. Sí, 9. No, pará, McLovin, ¿cómo que no, mi amigo? Hace un rato eras chévere, ¿qué pasó? ¿Metiste los dedos en el enchufe? Claro que soy inclusivo, mi amigo. Es llamativo nada más el nombre, pero no tiene nada de malo. Nada de malo. Me muero. Ya quedamos segundones. Como Francia, pa. Siempre. Como siempre. Opa, ¿tenemos sprint de McLovin hoy? ¿Tira un sprint McLovin? ¿Por Discord? Opa. Tal cual, Edgar. Muchas gracias, mi amigo. Vos sí entendiste mi, mi Spanglish masticado como un chicle bazooka, pa. Vos sí lo entendiste. Otra gente no lo entendió. Cepito fue duramente atacado, che.
Cepito Tatiste. Bueno, qué chavo. ¿Cómo estás, Pinbull querido? ¿Todo bien, mi amigo? El humo sube en la ciudad sin fin. Las luces parpadean en su frenesí. Las sombras bailan en un ritmo sin control. Cerebros carcomidos en busca de su rol. Mordiendo el aire con dientes de metal. Rugiendo fuerte en un caos infernal. Somos los gritos que nadie quiso oír. Cerebros carcomidos. Nada. Supernova, Pinbull querido. Lo mejor que nos tocó. Más no había en el depósito de Hotch. Eso me pasa por reclamar los premios tarde. Sí, sí, lo tengo muy presente. Por eso me dan esos premios. Porque reclamo muy tarde. Que nos puedan detener. El fuego arde y no se deja vencer. De las cenizas renacemos sin temor. Cerebros carcomidos. No, tampoco buscando su tanto. calor. Mordiendo el aire con dientes de metal. Rugiendo fuerte en un caos infernal. Somos los gritos que nadie quiso oír. Están despertando a la bestia. Listos para vivir. Listos para vivir. A vos qué te tocó, Pinbull? ¿Qué te tocó de interesante? Ah, este Pinbull se puro pimpo. La carita con agüita y con jabón. Qué pelotudo que es. Me muero.
Flex al 3 y Gasly al 5. Qué suertudo. A mí me gustaría las cartitas de Gasly, pero bueno. No tengo contactos con el tío Sam como vos, lamentablemente. ¿Qué le vamos a hacer? Puro orto. levantadas, un rugido que arde sin miedo, sin tregua, el suelo tiembla, la batalla comienza, la furia se siembra.
fuego, unidos por la guerra no hay sosiego. Combatiremos hasta el final. El acero canta un grito mortal. Combatiremos, nunca caer. En la tormenta nos vamos a alzar. Ríos de ceniza, el horizonte arde. Sombras de guerreros, una lucha grande. Cadenas rotas, el destino marcado. En cada golpe el mundo es quebrado. Corazones de hierro, corazones de fuego. Combatiremos hasta el final. El acero canta un grito mortal. Combatiremos, nunca caer. En la tormenta nos vamos a alzar. Retumban, tierra partida, gritos de victoria, almas encendidas. El caos reina, pero no nos rendimos. En el abismo más fuertes vivimos. Ah, no entró más nadie. Ah, pero hay uno ahí adelante. Ojo, ojota. Ojota, ojota. Se puede dar, por lo menos un 4-5 para sumar un poco más. ¿Cómo anda, Fer? ¿Todo bien, mi amigo? La sprint es así, Edgar. Hay que dejarlo todo, mi amigo. Combatiremos hasta el final. El acero canta un grito mortal. Combatiremos, combatiremos, nunca caer, nunca caer. En la tormenta nos vamos a alzar. Tranquilo, Luis. Hay que nutrirse, mi amigo. Moviéndose como la tierra, siempre se estrellarán y arderán. Y me sigo preguntando por qué no puedo dejarlo en manos de Dios y solo verlo morir. Supongo que estoy destinado al infierno, destinado al infierno, destinado al infierno, destinado al infierno, destinado al infierno. Opa, voy a terminar la sprint en 4. En 4 carreras, Guarda. ¿Cómo anda, Julianis? Buen día. Siempre termino No llegaste para tirarme el vaticinio de la caja. como un sabueso, nada mejor que hacer. Hoy era para que me digas Y me sigo preguntando por qué un Verstappen, algo de eso. que soy mejor que este pueblo. Pero bueno, se ve que todavía quedó Este viejo perro, tu premonición de la semana pasada. Y me volvió a salir Supernova. destinado al infierno. Opa. Muy bien, Julianis. Tremendo. Un compañero de Luisito, mira. Junior Ferreira, Brasil 399. Destinado al infierno. Destinado al infierno. Puedo dejarlo en manos de Dios. Supongo que estoy destinado al infierno. Destinado al infierno. Destinado al infierno. Destinado al infierno. Dale, Vito querido. Destinado al infierno. Destinado al infierno. Lo importante de la sprint, Luis, es sumar. Todo lo que se pueda. Todo, 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 todo. Esta semana tenés a Stewart.
y al amigo David Coulthard, querido Fer. Pero se vienen... uf, se viene el evento de Russell, se viene el evento de Alonso. Va a estar interesante a ver cómo se maneja la gente con estas cuestiones. Cosas que pueden llegar a pasar, Pinball. No me hago mucho problema. Es una carrera y ya está. Tenés dos opciones. O ganás o perdés. ¿Cómo está el amigo Kaizen MS? No hemos tenido oportunidad de platicar. ¿Todo en orden? Está re loco el Pitbull. Dios. Cenizas vuelan sobre el abismo, cuerpos caídos, un cataclismo. Gritan los cielos, la tierra llora, consumidores, esta es la Sí, sí. Totalmente de acuerdo, Fer, ¿eh? Terrible. cenizas vuelan sobre el abismo, cuerpos caídos, un cataclismo. Gritan los cielos, la tierra llora, consumidores, esta es la hora. Este Pitbull. Consumidores de sueños no escaparás, eco eterno, un grito mortal. Consumidores de sueños no escaparás, eco eterno, un grito mortal. Un grito mortal. Un grito mortal. Cada segundo rompe la fe, la sangre hierve. ¿Dónde está el rey? Oscuridad reina, todo se va, sombras nos llaman, no hay vuelta atrás. Consumidores de sueños devorar, almas perdidas. Sirve mucho el undercut, querido Luis. Es muy interesante, pa. Por lo menos en esta pista te ayuda un montón. Hay que subir al tronco de Coulthard, Fer, querido. No hay de otra.
No hay de otra ni de otro. No me tocó ningún emparejamiento a favor, che. Ninguno. Todo en contra. Mirá vos, me ganó por nada. Sinvergüenzón. Bien chocón. Viene el amigo Lawson. Interesante. Interesante Lawson. Bueno, Vito, cuando quieras redirigirte al Discord. Ahí ya estamos, ¿eh? Ahí va. Un gusto, mi amigo Kaizen. Un gusto. ¿Qué tal, Cepito? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo en orden, Evo. ¿Qué tenemos hoy? ¿Cómo fue tu cajita? ¿Qué tal? No, me dio. Lo más interesante fueron las piecitas para. ¿Cuál es el amortiguador? ¿El Nexus, no? No. Sí, El Nexus, sí, 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 Nexus. me dio para subirlo Ah, pero te dio. al nivel 5. Ah, bien, Y bien. después me Ah, te dio dio. algo al menos. Está bien. Sí, después me dio cartas para el Supernova. Y en la cajita la legendaria, la de liga personal, individual. No, nada. Un fiasco total. Lo máximo No, a mí es Antonelli. a mí también. Me salió eso de ahí y en la de evento pude subir al Lawson a nivel 6. Bien. Estoy usándolo y va mejor que Gasly inclusive. Me ha sorprendido, la verdad. Está yendo derechito Lawson. También como tú me ha pasado el emparejamiento que todos por arriba. Yo estoy usando a Lawson en vez de Ocon, que ya no está. Claro. Y lo bueno que es como es serie 10, no me sube la media. Estoy con una media de 1400 y algo. Si yo pongo mi Norris, me voy a 1500. Claro. Entonces, la verdad que está bien. Y dos cosas antes de comenzar. Te comento, hablé con Sam. Lo Opa. primero es, le pregunté sobre el fiasco del Bushcraft, que hicieron hacer diseños a todo el mundo y que no han dado el refuerzo pertinente a todos como dijeron que iban a dar, ese nuevo. Ujú. Me respondió, me dijo que entendía la inquietud y la incomodidad y que definitivamente se va a estar dando. Simplemente que como Paciencia. el usuario lo creó, un usuario, él tiene que también autorizar. Sabe que sí, listo, dame gracias, pero hasta el momento no responde el correo que ha sido ganador. Y como no lo responde, no pueden dar luz verde a que se lance. Pero están pronto a hacerlo, están buscando una manera de poder lanzarlo sin que tenga el check o el visto bueno de confirmación del correo de la persona que creó ese boost. Así que me dijo, va a hacerlo, sí o sí va a estar, listo. Y el otro punto es que como algunos se han dado cuenta, el evento que está entre fines de octubre y noviembre va a Ujú. ser nuevamente con Stewart, que es el evento de Halloween, Ujú. ¿sí? Entonces pasa que ahí va a aparecer un nuevo refuerzo, uno más. Ah, Aparte de sí. van a meter un refuerzo nuevo que se llama Ghost Full. Es un nuevo refuerzo que van a introducir como un tipo de fantasma, Ujú. así que ahí atentos
para que puedan por ahí gestionar sus grupitos y puedan tener algo accesible y poder tener ese refuerzo, ¿no? El nuevo. Bien. Entonces, interesante, Sí, interesante sí, ahí, sí, sí, un sí. poquito de Me bueno, gusta también Daniels, el evento que viene sí, de Russell y el de Alonso, porque son pegados. sí, Me gustaría ver la organización ¿cómo de los equipos, eso cómo mismo? se van a armar para jugar. Sí, es correcto. Lo único malo del evento de Alonso y Russell, malo por decirlo de alguna forma, es que todo el mundo los tiene. No, no hay como un tipo de exclusividad. Como que alguien diga, sabes que yo tengo por ejemplo en tu caso, yo tengo a mi Leclerc al 7 que salió en el evento, y tengo ventajas sobre la gente que no los tiene tantos. Claro. Pero Russell y Alonso son pilotos muy, muy consecuentes Ujú. y la gente los usa, ¿no? Entonces, y aparte de eso también lo que van a dar, Aguilita, que a ti te viene perfecto para Esa. tu Silverstone, y luego con el Calavera, con Viejonzo, Me gustan los dos, ¿no? me Entonces, gustan. sí, 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 son buenos, son buenos. Igualmente en el Pit Pass dan 110 águilas, pero si sacas algo más, imagínate, ¿no? Olvídate, olvídate. Imagínate, sí. Sirve, sirve, Yo sirve, estoy sirve. corriendo, no digo, estoy corriendo eso, me dio para subirlo ¿ves? Al Lawson el 6, y soy que lo Bien. uso ahí. Tiene menos gestión que Gasly, Ujú. sale mal, sale para el perno, como es 6-6 salida, o sea, horrible, pero hay como un poquito de magia en las manitas, se puede hacer algo. Tal Y así cual. que como ya saben la gente de tu directo, no esperen aquí ver un 1-2, no esperen ver muchos puntos, quizá vean 5 carreras o 6 inclusive, pero lo muestro para la gente que no tiene muchos recursos en refuerzos y no puede gastar. Yo tampoco gasto, como saben también, no uso. Entonces, le puede servir como guía, por ahí decirlo, ¿no? Simplemente desde mi humilde punto de vista. Esta es mi configuración, esta es mi pareja de pilotos. Como digo, tengo también a Norris, pero mira, Ujú. si yo lo pongo a Norris, mi media sube bastante, casi a 1500. Claro. Entonces prefiero usar uno un poquito más bajito, que me pueda por ahí aportar algo de mejor. Y el No. setup, el mismo que manejé la vez pasada, ese de ahí. Sí, 200 velocidad, 12 de curva y unidad de potencia casi nada. Evidentemente en Bahrein es complejo a veces, Claro. en Spa es más complejo todavía, pero si lo pueden jugar decentemente con un tipo algo de táctica y algo así, se puede hacer. ¿De acuerdo? Así que voy a empezar Cepito de una vez. Dale. Espérate, tengo para reclamar algo, no sé. Ah, mira, bien, ya. Abrimos, a ver, configuraciones en los pilotos. Nuevo, voy a también ir de la mano porque estoy en la marca número 90 de la cajita. Son dos carreras, no, tres victorias más y sale la de platino, entonces tengo que estar atento. Atento, atento. A ver, empezamos el pito, empezamos ahí tranquilamente. Si no hubiera dado para subir el Lawson, me ponía obligadamente Norris, que lo tengo ahí. El Pero ya amigo, estoy como perdón, ¿no? El amigo Edgar dice sí, una cuenta pay to win, pero dice, ¿cuánto dinero le ha metido a esa cuenta? Como que está desconfiando el amigo Edgar. que le voy a meter plata, Edgar, que pues nada que ver. Yo no creo en los juegos. Con la justo le meto el Pit Pass, hermano, y llorando por gastar, porque también soy ratillo en la vida real. Voy a meterle plata, no. Ni siquiera le meto billetitos, nada, o sea, sí nomás. Siempre he Y jugado así. Todos los juegos que he jugado en mi vida los he jugado siempre así. Nada, nada, nada. Mientras gratis, mejor. como, Entonces aquí tenemos Austin de una vez. como diría Rick, Bueno, me parece falso. parece. Mira, si hubiera forma de, no sé, de mostrar las compras de Google, en mi caso como es Android, Google Play o algo así, yo lo muestro, no pasa nada, para que vean que nunca he metido plata, a menos que sea el Pit Pass, no nada más. Pero con habilidad, como diría, ¿no? El elefante y la hormiga, ya saben cuál es la frase, pues ahí se puede manejar tranquilamente. Este de aquí parece un bot, parece, no sé, estoy yendo tranquilo. Aquí voy a hacer posiblemente el 2-4 o Ujú. 3-3 dependiendo de cómo sea la, cómo esté la distancia. Aquí va a hacer toda su curva.
toda su curva, toda su unidad de potencia. Si me pasa, no pasa nada, no importa que me adelante. Yo la unidad de potencia la voy a usar recién en la segunda vuelta. Y por el momento hay gasto de unidad de potencia, no hay sobrepaso, recién hubo uno. Así que tranquilidad. Por esa parte hay que ser calmados, ¿no? A la cura un poquito de unidad de potencia, que por ahí a veces se quedan. No pasa nada, están avanzando. Va a tirar el DRS aquí, el bot. Ahí está, lo usó. Ahora sí vamos nosotros. Avanzar. Recuerden que estoy con el Valkyria, no estoy con el Aeroblade. Por eso el avance no es tan contundente. Aquí vamos avanzando un poquito. Y aquí voy a usarlo con Lawson. Voy a hacer el 2-4 con Lawson y el 3-3 con Pierre Gasly. Para adelantar un poquito. Ellos se van a 4 vueltas. Así que ahí estamos. Mira, Bueno, pista libre para Lawson. No voy a empujar nada. Voy a gestionar la unidad de potencia porque está lejos. Sí, está lejos. Así que tranquilamente se puede manejar así. Maxi, ¿cómo va? El amigo Víctor Ahora dice, que pare. al final no le tocó una P99 como tenía esperado. Le tocó una No, yo P26. salí. P26 le tocó. Bien, Mira, está bien. bien. Sí, está bien, está bien. Está bien. Te Yo salí tocó... puesto 16, creo que. No está mal. Y mira, Habrá... salió un safety car. ¿Me Uf, complica? La verdad que no. Porque todos van a parar al último y probablemente si el safety car me espera sea un 1-2, ¿no? Probablemente. Aunque todavía no ha salido. Eso quiere decir que no va a ser ah, 1-2. Así que aquí se perjudicó todo. Pero salimos delante de él. Van a parar los demás. Lo malo es que sí, aquí no va. Mire, por ejemplo, aquí, eso sirve como ejemplo. El undercut no va a salir. Es más, ha sido peor en vez de beneficioso. Porque los que están adelante van a parar, creo yo. Si no parasen, vamos a verlo desde esta perspectiva. Si no paran, sí es un golazo. Pero creo que van a parar, la mayoría. Norris no paró, ahí paró uno, paró dos, pues paran todos. Entonces, sí. aquí ya el undercut fue al tacho directamente por el safety car. Es una de las desventajas, digamos, poco probables, pero que pasan como se está viendo, del undercut, ¿no? Que ya no has perdido toda la ventaja que tenías. Como la vida real prácticamente, ¿no? Entras antes, sales a car, te jodió todito. Y aquí lo mismo, mira. Salgo puesto 13 y 16. Delante de él, sí, pero aquí no estamos corriendo directamente un duelo por ganarlo, aunque estaría bueno, pero corremos por los puntos. Y aparte de eso, que el safety car también perjudica porque estás compitiendo con 3 personas más o 4 personas más para alcanzar la cajita dorada. Y esa gente está corriendo normal, sin safety car, sin demoras, y va a jugar más rápido que tú. Y Claro. posiblemente esto me haya condenado, ¿no? Lamentablemente. Pero es una situación que vamos a afrontar ahorita y ver cómo termina. Vamos a ver qué sale. Ahí entra. Empujamos. Vamos a ir, se frenó. Cosas del juego. Parece que es última vuelta. Sí, última vuelta, ¿ves? Acá ha salido mal todo, todo. Todo ha salido mal. Quería mostrar nuevamente el potencial de. Mira, ahí pararon algunos. Quería mostrar el potencial del undercut, pero ya esto de aquí Mm. me ha logrado todo, tal cual. Me ha logrado todo y es lo que hay, muchachitos. A mí me Es lo pasaba que lo hay. mismo. Quería hacer el famoso undercut y siempre me salía el safety car. Complicaba todo. Así que ahora lo hago al revés. Paro uno en la 3 y paro otro Sí. en la 4. No tuve más safety car y me rinde más en una cuestión de puntos, te diré. Ah, bueno, bueno, está bien, está bien, está A bien, mí perfecto. particularmente, ¿no? Con mi Sí, sí, manejo sí. No me precario. sale certificar hace rato a mí. No me sale hace rato, pero pues ahorita ha salido. Pero ahí, mira, Lawson rindiendo. Hubiera estado mejor sin el safety, pero voy a marcar de una vez mi cajita como no, con mi victoria, porque de ahí me olvido. Tengo que hacer, a ver, ya hice una, me faltarían hacer Dos. esta 89, 91.
Ya, una carrera más ganada y la siguiente es la de platino. Porque necesito, no me sale, sepo, hace varias semanas no me sale esa carta que necesito para subir al Davis al 5. No sale, estoy a una carta Pasa, y pasa, no sí. sale. O sea, ahí no sale. El juego querrá que compre, pero está loco, no, ni un peso le voy a dar. Ni un peso le voy a dar. Así nomás. A ver, vamos por ahí. Vamos por ahí. ¿Quién pareja? ¿Ves? Ese es el tema de la media, como te digo. Si me paso a 1500, me sale con gente de 1600, así. Entonces, como le bajé, mi pareja por ahí, más o menos. A mí me tocó recién Spa, uno de 1600. sí, va a seguir saliendo hoy día, siempre. Va a seguir saliendo. Así que bueno. A ver, en Spa también es una prueba de fuego, porque el DRS que uso no es el conveniente. Como tienen, mira, aquí no hay lluvia, así que vamos con puro blando. No es el conveniente por el sobrepaso. La mejor forma de usar el Valkyria desde mi punto de vista es acompañado de la unidad de potencia. Si lo usas solo, no arranca tan fuerte como Aeroblade. Pero si hay buena gestión de unidad de potencia y puedes acompañarlo en el inicio o la mitad del uso del DRS, Ujú. genial. Aquí va a haber igual su trafiquito. No se preocupen, muchachos, de que esto haga estresa, molesta, pero parte de. Si es un bot, va a usar ya la unidad de potencia, se va a poner a adelantar. Si no lo es, va a guardarlo. No está usando así reciente que usa. No importa que gaste y me pase, no pasa nada. Yo voy a jugarlo diferente. Porque estaba jugando también gastar. Que también viene bien porque me fue relativamente bien. Pero aquí no conviene mucho por el miedo. Se están atascando, se chocan y todo lo demás. Prefiero una segunda vuelta, que están un poquito más separados y me permite darle mejor uso. Así que desde aquí voy usando, las que se van a chocar, lo que es normal en el juego, pasa. Con el Valkyria espero poder adelantar algunas posiciones y ver hasta dónde llego, aquí Ujú. y aquí. Con la unidad de potencia es más efectivo. Si no lo usas, es un poquito más toso, más lento. Lo malo de Gasly no es precisamente su virtud el adelantamiento, eso es lo malo. Y en cambio el Lawson me sorprende porque adelanta muy fácil, ¿no? Así que ahí está. Y mira, Gasly justo pasa fácil. Aquí yo generalmente gestiono por una bajadita y aparte es una semi recta. Como mi unidad de potencia no es la mejor valorada por mi setup, trato de conservar lo mejor que puedo. Y en curvas sí usar, siempre. Definitivamente usarlo en curvitas. De una vez neumático. Aquí también junto a unidad de potencia usarlo, que es la forma más efectivo, y aquí también. Y ahí vamos, avanzando poquito a poquito. Hemos alcanzado nuevamente a estos muchachos, que él debe tener setup cargado en unidad de potencia. La razón por la cual digo eso es porque está con Alonso. Y Ujú. Alonso, como es una serie de gestión neumática, su virtud no es esa, pero está rindiendo bien. Entonces el setup debe ser probablemente de unidad de potencia cargadito. Y es justamente en lo que yo estoy débil, ¿no? En el setup. Doble parada, eso es lo bueno. Voy a ganar la posición Alonso aquí. Pierdo un poquito, no importa, pero le voy a ganar a Alonso. Sale su Russell. Ha puesto duros, definitivamente es un bot. Que voy a usarlo con unidad de potencia, como dije. Y aquí también lo mismo. Es lo mejor con el Valkyria. Así que estamos adelante nuevamente. Voy a ver cómo está la tablita de pilotos que me faltan parar. Algunos cuantos, pero están relativamente lejos. Así que creo que no llego a alcanzarlos para obtener el beneficio. Gestione un poquito. El gran Lawson, ¿no? ¿Quién lo diría, Cepito? Mirá vos, ¿Quién lo diría? Yo sé que cuando digo rinde bien, la gente espera un primero o segundo, ¿no? Pero tienen que entender a qué estoy sujeto en cuanto a circunstancias, que no hay ningún boost usado, que también mi setup no está cargado por unidad de potencia, entonces le cuesta un poquito, pero pese a eso lo está haciendo bien, para que alguien de repente tenga el Lawson y por ahí lo pueda manejar, lo pueda usar, ¿no?
que es así como con uno de los pilotos que no usa mucho la gente, pero en algún tipo de circunstancia te puede servir y ser útil. Sí, sí. Entonces aquí ya última vuelta prácticamente, gestiono un poquito con Gasly para usarla en esa parte de curvas. Aquí también lo mismo, guardo un poquito para la unidad de potencia y aquí vamos con todo. Y ya viene la lluvia también, aunque no llega, pero No. hay que avanzar lo antes posible. Él tiene mucha carga de unidad de potencia guardadita, yo no, y aquí justamente me acabo de chocar, entonces ya perdí un poquito ahí la guía, la brújula, me va a pasar con su raso seguramente, voy a poner, no, no podía hacer mucho ahí, Gasly tranquilito, ya está, tercero, mira tú, tercero y octavo, bien, Sí, sí. es un setup, repito, por tercera vez, no es cargado en unidad de potencia, es lo que menos tengo, no hay ningún refuercito usado, así que como ven se puede correr tranquilamente, tranquilamente. Listo, voy a marcar nuevamente y la que sigue ya es de platino. Entonces Esa. voy a gastar un billetito que no es mío, así que bien, me regaló el gran juego por el banco. Entonces vamos a gastar en esto de acá, 3 billetitos. Me da 5, golazo, a ver. No, No. ahora sí vamos, siguiente carrera y aquí viene ya platino. Si es que se gana, ¿no? Si no en la siguiente será. A ver, con quién me pareja. Que todos están hoy día jugando como locos. Por ahí sus cajitas. Bien, ahí está. Qué bien hice en no subirme la media, porque, o sea, lo hice con la finalidad, repito, de que, digamos, en sprint está todo el mundo corriendo. O bueno, la mayoría, ¿no? Ujú. Entonces te topas con gente de media por ahí desentona. Entonces, mejor, justo me salió para subirlo al 6, como me bajaba la media, pues adelante. Aquí yo lo que hago generalmente es probar una parada, pero como estoy en stream, Ujú. estoy con ustedes voy a probar a hacer 2 paradas, ya solamente como experimento, a ver qué tal resulta. Jugado. Nada más por eso. Sí, nada más por eso. Nada más por eso. Un poquito de contenido, un poquito de show, como se dice. Un Un poquito poquito de de show contenido, ver algo diferente. y apareció el Daxa. Es la palabra clave. Decís Opa. show y aparece mi buen amigo el Daxa, que parece que Vamos a hacer aquí algo. está por cerrar un acuerdo interesante con el innombrable. Pero bueno, son negocios ¿En y serio? deja. No me Parece que digas. sí, sí. No Me me digas parece que que se sí. viene la de Luis Figo. Esto es mucho peor. Pero bueno, está bien. Si él va a sentir que va a tener un progreso económico, cultural, filosófico. Económico no creo, cultural tampoco, entonces no sé cuál sería el beneficio. Pero bien, si le resulta Sí, sí. a ganar el Daxa, pues ya habrá hablado con su patrón Edgar seguramente, que le Obviamente habrá que visto bueno. la mitad de la torta la muerde Edgar, ¿no? Obviamente. Pero bueno, ¿Y qué va a crees? ser una pena tener que. ¿Cómo crees que sale para meter los billetitos? Por ahí va la cosa. Tal cual. Pero bueno, Entonces aquí ¿qué le vamos a estamos, hacer? volvemos a la carrerita. Ahí va Gasly con su humildad. Ahí viene también nuevamente Lawson haciendo lo que puede el muchacho, que va a 2 paradas, así que hay que apretar un poquito porque nos van a perjudicar. Nuevamente blandos, como había dicho, voy a 2 paradas con blandos, que no es lo normal en mi caso, porque siempre soy más team 1 parada, Ujú. pero voy a simplemente probar, nada más. Aquí lo malo del DRS que ahí ya no está no está muy usado ahorita porque pierdes mucho en esa curva, se va muy ancho y no le das beneficio. Así que vamos a ver aquí qué sucede. Entramos a boxes, no va a haber un tumulto, no va a haber choque ahí. El long es más largo, como comentaba. Ahí está Gasly saliendo nuevamente.
Bien, Gasly. Capaz tenés suerte, Julianis, Ponele eso que hiciste ¿Qué dice P1 Julianis? y capaz que te tira una oferta, porque ve condiciones en vos y va a querer apostar a futuro. Ah, ya, el tema el libro de pases. Ponele así como que no quiere la cosa. Cepo hizo P7, a ver qué dice. ¿Cómo me gusta jugar con fuego? Me gusta jugar con fuego. A ver, a ver. No está mal esto, El Steam blando. Sí, posiblemente pueda probar, ¿ah? Por darle un vuelco un poquito al estilo de juego. Y Gasly, mira ahí tranquilito. No crean que es nivel 6, es nivel 5 Gasly nada más. No es una cosa tan fuerte. Que lo tenga el 6, mamita. Y Lawson ahí con su pereza, con su parsimonia, intenta hacerlo bien. Sí, sí. Neumático blando de una vez también para él. Igual está solito, ahí solito, entonces voy a dejarlo. Un poco más en Lawson, a ver qué podemos hacer. Él viene con blando, así que no va a acabar. Y parece que aquí sí va a salir la de platino, porque ya es victoria. Pero quiero puntos, ¿no? Que es lo importante. Sí. Gastamos eso de ahí, porque si no lo perdemos. Y ya estaría prácticamente. Entramos nuevamente a la última paradita. 2 segundos 7 puede ser. 2 segundos 4. Ok. Muy bien, Gasly. Adelántalo, por favor. No. Piastri anda molesto de ayer. De la Fórmula 1 real. Que más camitos no pudieron hacerlo. Muy evidente, ¿no? Porque esa mala parada que hicieron en el box es mamita que digo. Ay, ay, ay. Dije, ¿cómo se nota? No disimulan estos muchachos. ¿Quién es su preferido? Y bueno, cosas de la FP1. Así que ya ¿Qué le salía. vamos a hacer? Sí. Última vueltita. Ya para culminar este gran premio. Lawson exterior. Gastamos unidad de potencia que tenemos ahí acumulado un poquito. Gasly ahí avanzando. Gastamos con Lawson y veremos. A Verstappen. No, todavía no. Gastamos todo y gastamos en la aquí. Para que salga mejor, supuestamente. Es correcto. También. Y bien, desentón. No me molesto con Lawson, hace lo que puede. Y ahí estuvo. Silverstone, pista a veces compleja para muchos, pero ahí estamos. Bien. Y a ver, si no estuvo mal la cuenta, debe ser platino. Ahí está. Perfecto. Estamos en sintonía con las cajitas. Sí, 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 Listo, sí, sí. apuntado. Ahí vamos, ahí vamos. Creo que me falta una carrera nada más. Y ya estaría. Ah, no, dos todavía. Mamá, ya. Sí, sí. Vamos y no es. No quiero perder tiempo porque de repente alguien más quiere entrar o tú quieres jugar cepito y estoy que aquí hago mis chanchullos. Creo que A alguno ver más qué como tal. que se va a animar, te diré. Sí, sí, ya acabo, no se preocupen. Ya rapidito nomás y los dejo libres. Taiwán, este ha venido en orden, se ha venido top, una media más baja y luego lo botó. Porque no pudo que no pudo. O hizo el solo Q a propósito. Vamos a ver si aquí no sale el safety car, si al menos me deja hacer un poquito para ver el real potencial del under. Ujú. ¿Va con Russell? No, Gasly Norris. Estamos esperando. Así que ahí está la cosa. Este evento, ¿qué es lo que viene, Cepito? Bueno, para los que van a jugar, ¿no? Fuerza Férrea, ¿no? Que creo que dan. Eh, ya te, ya te pongo en órbita. Creo que sí. Por Recompensas. el diseño.
Fuerza Porque sí, férrea. fuerza férrea. Y mirá que son premios dobles, ¿eh? Fuerza férrea. Es correcto. Por eso pues, son vivos pues, Cepito. Te ponen ahí la miel para que los osos puedan ir corriendo a comerla. Claro que Ah, me voy sí. a comprar a Antonio Stewart para ganar. Llega el día domingo, no pasas, No pasa. mamita. Y al tacho todo. Nada, son vivos, son. Te las saben toditas. Claro que sí. Te las saben toditas. No son improvisados en el marketing. Claro. Aquí como ya saben, se va a fundir toda la unidad de potencia. Va a avanzar, evidentemente, así que lo dejamos tranquilo. Que nuestra chambación es todavía luego. Ahí que se atore, que gaste. Aquí un poquito, a ver si algo rascamos simplemente. No dejamos de usar. Y está ahí adelantito el bot. Ha gastado toda la unidad de potencia y ha pasado solamente en una posición. Entonces, inefectivo. Aquí el bot lo usa. Pues, eso debe corregir el juego, usar mal el DRS. Ujú. Ahí va. No puedo pasarlo, no puedo pasarlo. Ya voy a parar con Lawson. Hacer el 2-4 y luego el 3-3. Sale nuevamente safety car, me pego un tiro. Me pego un tiro. No, no me dejarían. Y mira, no me sale solito, así que nuevamente lo mismo, voy a dejar que vaya solito. No voy a gastar, porque igual va a ir bien recuperando por el tráfico que hay. Y va a ir bien. A ver, ahí vamos. Mini potencia, dejamos de gastar. Un poquito de aceleración. Y listo. Y guardamos ahí el unidad de potencia. En las curvas es interesante usar. Ahí está. Va a parar Gasly para hacer un under, porque con el under de Lawson es agresivo. Este de aquí es un under más comprensible. Y sale por ahí con Lawson. Inclusive Lawson sale adelante. Pese a haber parado antes. Y estar con menos neumático en desgaste. Bien. Aquí igual DRS. Deberíamos estar ya con esto avanzando bastante. Y hasta dónde llega o me lleva el undercut. Aquí fundo unidad de potencia porque la parte de curvas ya van a estar parando, así que conviene apurar para salir lo más adelante posible. Aquí ya no, que es recta. Y ahí está el under. Medianón, fuertecito, 7 y 9 y ya están tranquilos. Y se evitan estar peleando. Esto pues ya mucha gente lo sabe, ¿no? Pero siempre por ahí hay un hito que pues le sirve la info. Entonces, excelente. Papi Lawson dando clases. Increíble ese muchachito como rinde. Lo malo que lo descubrí, a ver, lo subí recién ahora ya el día miércoles no voy a usarlo. Claro. El día miércoles van a estar todos con su Russell, van a estar con su Oscurín, van a estar con su. Inclusive los que tienen a su Noda en nivel 6 o 7 también van a estar usándolo. Por el tema de adelantamiento. Así que un poco tarde pero llegó. Y ya estaríamos con esto. Unidad de potencia. Guardamos un tantito para empujar por ahí al final. Para ver si algo se puede rascar. Lawson lleva peladito de potencia, no se puede hacer mucho. Devuelve Gasly. Pero aquí de repente nuevamente me pasa. Ah, no, lo aguanto. Miren tú. Listo, otra más cepito. Tranquilitos. Y mi reserva de refuercitos contenta porque no los gasto. Bien. Después del platino, creo que estaba 94. No, todavía estoy lejos de otro grado. Todavía estoy lejos. Otra más, esa sería la última ya cepito. Y la última carrerita que voy a listar para que entren los muchachos a romperlo.
ver cómo vamos aquí. Y bueno, estamos tranquilos. Hacemos 34 puntitos y ya está. Sí, Bien. 34 puntitos y ya está. Eso acá debería hacerse en 4 carreras, evidentemente, pero estoy probando unas cositas por ahí. Nada más. A ver, 34 puntitos. Voy a enfocarme en eso. Creo que ya estaría. Elite Alpha. El logo creo que lo han cambiado, ¿no? Me parece. No, ese es el equipo, la filial. O es el Junior. El O es Junior. la filial. Ujú. Parece que sí. Spa nuevamente. Vamos a ver. El poder de la visa, Edgar. El poder de la visa. No, ¿qué poder de la visa? No, pues Edgardo, ¿cómo vas a decirme tú el poder de la visa? Tú todavía, hermano, que has confesado abiertamente tus gastos ínfimos, mientras uno está con su pipas nomás. No, hermanito. Yo a las pruebas me remito, ¿ah? De repente hay forma, me dicen, oye, Evo, ¿sabes qué? Mándame captura de esto para ver si realmente metí meta. Lo mando, no pasa nada. Está aquí transparente, como el agua del mar de la Plata. No, no pasa nada, muchachos. Muy Y sobrado, tampoco está dice mal, Giulianis, ¿eh? me quiere meterle sueldo, me quiere meterle un sobrante, métale, no pasa nada, no pasa nada. Yo Vamos a con ver, mi, se va a secar en 2 minutos. yo con mi humilde Esto de acá cuenta se va a secar en la quinta sin vuelta por ahí, PayPal. aproximadamente. Durísimo el Edgar, ¿eh? Dice que él con su humilde cuenta sin PitPass, a duras penas, hace P42. Sin pipa, sin nada. Tal cual. Es Edgardo. Hay que juntar para comprar el pase de Edgardo, entonces todos podemos donar un dólar y se lo compramos. Podemos hacer, podemos hacer un donativo para que aumente un poquito Sí, el nivel de esa cuenta. sí. Porque se ve que el muchacho juega, le gusta el jueguito, así que hay que apoyar a los talentos. Bueno, aquí la cosa está a color de hormiguita, pero vamos a ver hasta dónde remontamos. Porque aquí sí va a convenir, parece hacer el Steam de cuatro vueltas. Porque va a falta 1 minuto 37, se va a empezar a secar con sol, inclusive no es solamente nube. Así que va a apurar ahí. Va a apurar. Esto va a secarse en la vuelta 4. Para la quinta va a ser seco ya. Dice que ver. Y Gasly me está fallando esta carrera. Está mal. Está yendo muy bajito. Sí, está casi en un tráfico terrible. Vamos a ver 1 minuto. Uy, aquí mal también. Lauso. Está dejando mal. ¿Quiénes son los? Ay, mamita, cómo van aquí. Van lentísimo. Van lentoso. Sí, 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 tal cual. Sí, aplica. No, pero mira, ni tanto. Lauso los alcanzó a los de adelante. Está sacando cara. Pero a ver, ¿qué hago aquí? Entro. No, me conviene aguantar. Me conviene aguantar. Su Leclerc puede que pare, porque tiene baja gestión neumática. Voy a aguantar porque ya para 22 segundos se va a ir secando. Si entro, ya me va a dar. Que lo imaginaba. Voy a aguantar ahí fuera. Así me quede sin gomas al último, pero está mejor. Le voy a poner Blanduskis de una vez. Bueno, Y ahí vamos. Ahí vamos. está pidiendo por favor el amigo Edgar por esa donación. Que si no, Ya ves. que si no compra el Sí, PitPass, a dice por lo menos Edgardo, compra un parche para la a truza, Edgardo le dice. va mal. Edgardo no puede meterse ni siquiera 40 billetitos, creo. Está complicado. Así que ahí exhorto a la gente que por favor le pida su cuenta bancaria a Edgardo para que le puedan dar un dolarcito. Entre todos le compramos el PitPass, muchachos. Sí o sí. Se quedó un muertito. Pero llegó. Murió también Gasly, pero llegó. Blanditos. Sale con el 30% de humedad más o menos, si no estoy equivocado. Ha puesto
Ah, es un bot. Ah, ya, con razón. Qué raro dije yo. Porque ha puesto neumático de lluvia de nuevo. Y también todos, si todos han puesto lo mismo, voy a hacer uno dos acá sin querer. Sí, sí. A ver, se está secando. 4 3. ¿Se secó? Se secó la pista. Caramba. Ah, también ha puesto blando este desgraciado. Ah, bien. Entendí. Cosas del bot que hace movimientos impensados. Ah, bueno, si me da la victoria así tan fácil y me está regalando, agradecido. Agradecido. Y listo. Ya estaría esta última carrera de Cepito. Prácticamente. Hecho. Está Ya está hecho el finiquitado. trabajo. Sí, sí. Sí, el gran Lawson, como te digo, sorpresivo, pero dando la talla. Quieren pasar, pero no lo vamos a dejar. Para que se lleve su podio, muchacho. Gastamos lo ultimito que queda en reserva y ya estaría. Ya estaría el gran Lawson con Gasly. Ahí, bonito. Otra Interesante, marquita ¿eh? más para las cajitas. Cajita Ujú. 95 hecha. Así que ahí vamos. Y bien, Cepito, mira, sin caer queriendo todas ganadas. Sí, sí. Tranquilito. Como digo, si yo hago, por ejemplo, si repito el mismo proceso en otro sprint, Mm, me llevaría como 10 carreras hacerlo. U 11 o 12. Mientras que si yo, por ejemplo, armo una configuración con más altos pilotos, o le pongo algún que otro refuerzo, lo puedo hacer solamente en 4 carreras, que son 8, o sea, te ahorras como un sprint completo, básicamente. tal cual. Si quien tenga la posibilidad de usarlo, los usa, los gasta y ya está. Tenía más media que nosotros, Ujú. iba con el Ray Sainz, ¿no? Y eso tal vez este que es bien repetido por mucha gente, yo estoy usando este, que como ven, velocidad y curva, pero unidad de potencia muerto, Ujú. muerto, muerto. Pero si lo pueden gestionar como lo acaban de ver hace un rato, en Bahrein y en Spa les puede servir también. Así que ahí estuvo Cepito el sprint. Vamos a ver qué es lo que otorga la cajita. Pudo Brasil y un Colapinto. Oh, Ujú. Colapinto F1. Ah, ya. Sí, con más razón voy a ganar. Con más razón lo voy a dejar. Voy a dejarlo bien abajo. Pues ahí está. Cajita. A ver qué da. Si no sale billetito, vamos bien. 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 Choconcito, Charles. Y el último vendría a ser. No está mal. Bueno, me hubiera gustado mejor un David para subir al 5. Bueno, Pero ahí pero está. antes que un Antonelli y un Hatcher, suma. Eso es correcto. Hay que hacer por lo que dan. Sencillamente. Así que ahí estuvo Cepito. Ahí estuvo mi sprint. Espero que a la gente le haya servido. Por ahí a quien sea pero le haya servido. Si les disgustó también, pues lo siento. Pero ahí estuvo. Así que Cepito, para ver, doy paso para quien quiera dar sus carreritas. No Perfecto, sé. amigo. O depende de tú mismo que quieres transmitir. Así que ahí te pido de favor que me descompartas, como te he dicho a veces. No, porque estoy con el celular. Dale, Así que sin más, Cepito. Ahí estuvo y ahora de repente mañana, si hay chance, te me vuelvo a conectar. dale. Como siempre. Listo, Cepito. Siempre Listo, mi un placer. amigo. Dale, muchas gracias. Ya. Bueno. A ver.
¿Alguien más para el sprint? Estimados amigotes. No se puede las dos cosas, Edgar. Ah, mira. ¿Y el amigo Aldax en qué? ¿En dónde entraría Edgar? ¿En lo primero, en lo segundo, en los dos, en ninguno de los dos? ¿Quién más va a transmitir sprint? Ah, Oka. Oka, Oka. O sea que entraría en lo segundo. Interesante. Interesante. ¿Qué tiene de raro, Edgar? ¿Evo no es un sub? Bueno, en vista de que no hay voluntarios para la causa, me voy a sacrificar, humildemente. A ver, a ver. No, 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 para nada. Faltaba más. Pero siempre, siempre lo pongo así, Edgar. Si vas un momento a tu biblioteca, vas a ver que es así. A ver, a ver, a ver. Mal no me parece, ¿eh? Mal los dos. Qué desastre. De 10 a 15, Russell. Interesante. ¿Y no crees que venía para atrás? Como que la viene pisteando como un campeón, te digo.
Parece que no, no es muy común que alguien salga a pistear con Lawson, sinceramente. Hasta yo pensé, es una locurita. Pero no, anduvo. No para descorchar un champagne, pero sirvió, fue efectivo. El cangurapio ese. Está difícil, Luis, la carrera. Muy difícil la carrera. Pero bueno, dejaremos lo mejor en la pista. Dalo por hecho. El Pitbull está herido al Daxa. Creo que necesita mucho papacho. Hay que conseguirle el voluntario nomás. Caminé por un sendero roto, la luna gritó, su luz en piloto. Creo que se lastimó solo al Daxa. Él solito se lastimó, pa. Me parece que ayer se le pegó la botella a la mano y bueno, hoy está sufriendo las consecuencias. El viento sopla con voces ajenas, estrellas caen, me dejan cadenas, las huellas se borran, nunca regresan. Un salto al abismo, un salto al azar, donde el tiempo se quiebra, nada es igual. Distancia entre pasos, siempre se pierde. Un grito al vacío, pero no vuelve. Qué inútil este Norwich. Me rompe y vuelve. Un salto al abismo, un salto al azar, donde el tiempo se quiebra. Nada es igual, nada es igual.
Dale, Hulkenberg. No, no parece ese niño. Ya estoy en la B. En la B de las B, mal. Sí, es verdad, yo me disculpé. Supermax. No, 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 no. A ver, Bahrein, ¿qué onda? No sé, como quién, a ver. ¿De quién querés saber mi opinión, querido Edgar? Por ahí hay alguno que no, que vos conocés que yo no conozco. No es malo, no es malo jugando, sabe, pero pasa que resulta, resulta aburrido ver los eventos en Rival, en Contendiente. Yo he jugado, pero he jugado uno. El chico este está hace 6 meses jugando los mismos eventos. Ya es medio... Y aparte que no no le entiendo cuando habla. No le entiendo cuando habla. No, en serio, no le entiendo cuando habla. Apenas entiendo inglés, y imagínate él que es como medio forzado su inglés. No le entiendo mucho. Y después, bueno, no me divierte mucho ver eventos así en Rival, en Campeón. No hay adrenalina.
Creo que miré dos o tres videos nomás. Esto como medio mucha estrategia, ¿no? Pero yo no sé si alguien le da en una carrera se pondría a plantear lo que él explica, que no está mal. Pero en la rapidez de una carrera no te vas a acordar de hacer esto, frenar así, usar el DRS acá. Pero es interesante el contenido que él muestra, interesante, ¿sí? Y aparte como que es algo diferente, ¿no? No es todo pura carrera y todo eso. No, no, no. El punto que él quiere tocar es interesante, sí, sí, sí. Next. ¿No hay más? Pero ya te dije, Edgar, de Williamson. Me gusta el formato que él presenta, de mostrar ciertos tips, como el uso de RS, uso de neumáticos, cuántas paradas en ciertas carreras. Es interesante, pero por ahí uno en la carrera no le presta mucha atención a esas cosas. Es como más arranca y se va. Pero está bueno pues es contenido diferente, como más práctico te diré. No es malo el muchacho, no es malo. Muy buen youtuber, muy buen youtuber. Muy buen contenido, sobre todo las estrategias, la rotación de pistas. No me sorprende cómo juega, a pesar de las piezas que tiene y todo eso. Pero no voy a decir más, no tengo otra cosa que decir. La verdad, no soy quien, porque mi canal es nuevito. No puedo opinar de cierta gente. Pero no es que veo que estás transmitiendo y me desespero para entrar, pa. Prefiero ir a tomarme un café y ver una telenovela turca. Espero que te haya servido mi respuesta. Ese muchachín, cuando recién había comenzado el mundo de los youtubers, que no estaba ni Sotiris, ni Asa, ni Preco, ni ninguno de esos, que transmitía solamente el chico este, Ray King, una cosa así, y él era el único que transmitía en español. Era buen contenido, servía un montón para armar setup, selección de pilotos, pero después dejó de hacerlo. Ya no estuvo transmitiendo más. Hace poquito creo que subió una que otra cosita, pero no está participando mucho. A mí me gustaba el contenido de Agen LMAO, que nunca entendí qué es LMAO. ¿Alguien sabe? ¿Me clarifica eso? No, no lo conozco, Edgar, no, nunca lo vi. Nunca vi un video de Race Masterson. La verdad, no puedo emitir opinión. No conozco su trabajo. O su contenido en todo caso. Sorry. Tiene buen contenido el amigo Andrew. Buen contenido. Inteligente, sí, sí. Inteligente jugador. Pero también llega a un punto que como que está estancado en la misma serie de eventos.
y esas cosas. Pero atractivo, sí, sí, sí. Me gusta el trabajo de Andrew. ¿Cómo andas, Pumita querido? ¿Qué te trajo esa caja de eventos, Pumita? ¿Algo que esperabas? ¿Algo que te sirvió? Claro, ¿ves? Ahí está otro. Sportgate 98. Tenía su equipo de F1 Class, todo, pero ya no... Se retiró de la actividad. La tripulación de Brian. No, no conozco... No he visto contenido de la tripulación de Brian, querido Edgar. No puedo emitir opinión. La caja del evento, freno serie 5. ¿Cuál es? ¿Supernova? Sí, a mí también me tocó igual, Ale. Como en el último evento que cuando me dio premio, puro Supernova me tiró. Bien. Qué tristeza. Y el Fafa tenía... Sí, tenía porque ahora no transmite más el juego, solamente sube caja de recompensa. Pero en su momento tenía buen contenido. Daba gusto mirarlo al Fafis. Era como muy didáctico y alguna que otra cosa terminabas aprendiendo. Pero bueno, después se cansó del juego la temporada pasada. Esta temporada volvió, pero me parece que como que le quiere dar un vuelco de contenido al canal, agregándole algunas cositas que no sea solo F1 Clash. Y así que está como medio inactivo. Una lástima, mira. Una lástima porque en su momento era el único streamer en español que había como para consultar o por ahí enterarte de alguna cosita. Pero no, sí, sí, siempre me gustó el trabajo del Fafis. Y ya creo que no hay mucho más. No conozco, sé que es YouTube, pero no, nunca vi nada de Preco. No tuve curiosidad, querido Edgar. La verdad, no sé si hago bien o hago mal, tendría que pegarme una miradita. Pero no, sinceramente no, nunca vi ni el contenido de Preco. No sé a dónde está orientado el trabajo del compañero. No, es buen jugador ese Valpato, pa. Muy buen jugador. Y bueno, después, a veces hay algunos que no son tan conocidos. Hay un señor que es de Estados Unidos, creo que se llama el Rincón de Storm. Eh, interesante, muy participativo. Me gusta el trabajo del señor. Después hay un youtuber del equipo este de F1 Brasil 399, Luis, muy bueno. No, muy bueno este streamer, interesante también, te da como mucho pie a poder participar, me gusta el contenido, la estética que le pone al canal. Sí, 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 pero bueno, es gente que por ahí uno no conoce o no sabe que está ahí trabajando, pero interesante contenido, sí, sí, sí. Y creo que ya no queda más, Edgar, querido. No hay mucho más como para hablar de los streamers de F1 Clash. Mira toda la unidad de potencia que me quedó.
pasa que me confundo, Edgar. Este que es el canal del chico este se llama Davos OS. No, tampoco no, ni sabía. Conocía el nombre de Davos OS, pero no sabía que tenía canal de YouTube. ¿Puede ser? O es nuestro conocido Davos. Clarificame un poquito. ¿Es el que conocemos o es otro? Ah, y está arrancando, pa. Está arrancando. Está tratando de como de ver para qué lado va a ir llevando el channel. Pero bueno, cada vez que andas por ahí la pasas bien, te divertís. La gente de ahí es muy respetuosa, pero como que todavía está en el proceso de saber, a ver cómo quiere encaminar el contenido que tiene, porque viste que él tiene las dos cuentas. Creo que está tratando de diagramar eso, a ver qué día juega con la principal, qué día juega con la secundaria y todo eso, pero bueno, va bien encaminado. Bueno, Javif, la otra vuelta creo que cuando una vuelta que estábamos hablando me comentaste, entré un poquito a ver, ahora no está eh, muy metido con F1 Clash, pero los poquitos así que miré así por arribita, estaba interesante el contenido que hacía, interesante, sí, sí, muy bueno, pero ahora está más metido en lo que es Fórmula 1 por lo que vi. Después me parece que no hay más, Edgar querido. No me quemé, Fed, no me quemé. Y mirá, en este momento los que tienen más audiencia son Asa, Sotiris y el muchacho este, Williamson. Pero bueno, Asa y Sotiris hacen directo y hay mucho movimiento de gente. El Williamson no, porque él sube videos, pero sí tiene muchas vistas. Así que creo que en este momento, y estaría, porque me estoy olvidando del muchacho este de Preco, creo que es Asa, Preco y Sotiris. No sé si en ese orden, pero creo que esos son los que están teniendo más audiencia en este momento. Los que están moviendo el avispero de F1 Clash. Gaming. Ah, ese es el chico que yo decía, Rey King. Ya entré. No, el tema que no te servía, Marco, no te servía no te servía como parámetro porque él empezaba la temporada y en 4 días ya estaba en serie 12 y él te pasaba setup, te pasaba todo cosas con piezas que vos no ibas a tener como en 4 meses. Entonces
no, no servía como guía o como para aprender. Porque te jugaba con un Hamilton nivel 4, un Verstappen nivel 3, y vos en ese momento apenas tenías el Latifi común en nivel 1, con Yuki Tsunoda. Entonces un circuito que él hacía una sola parada porque le daba la gestión, vos con tu Yuki Tsunoda y con Latifi daba 3 paradas, y bajándote del auto y empujándolo. Ah. Sí, pero estamos hablando de F1 Clash, Evo. Eh, Trabalenguas y esas cosas todavía no. No sé si hay, ojo que no sé si hay canal de trabalenguas, ¿eh? Tendrías que explorar como un poquis el mercado. ¿Quién te dice? Mm, y a veces tiene sus pros y sus contras, querido Edgar, porque genera mucho tráfico de gente, que a su vez te da muchos me gusta, muchas vistas, pero en algún momento cualquier cosita hace que la olla explote y, y como que terminas perdiendo el control. Que es un poquito lo que estuvo pasando últimamente por aquí. Algunas cositas como que se fueron desbordando, pero son los riesgos que se corren, mi amigo. Después hay que ver cómo cada uno lo maneja, la muñeca que tiene. Pero depende de la comunidad también, depende de la community. Pero bueno, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, mi amigo. Pero bueno, obviamente que es importante también hacer participar al grupo de seguidores que vos tengas. En este caso, como es juego de Fórmula 1, con carreras, con ideas, con esto que lo otro, que fun que pan. Porque es como que se sienten más arraigados a ese lugar. No es lo mismo estar todos los días mirando a alguien y que por ahí, como hay mucho tráfico de gente, vos escribís o preguntás algo y te ignoran, y hasta los mismos participantes del chat por ahí tampoco no llegan a responderte nada. Entonces por ahí, en una comunidad un poquito más pequeña, eso es una ventaja. Una ventaja y que por ahí a mucha gente le termina sirviendo. Y una cajita de segundo puesto, me caigo recontra muerto, Fer. A ver, acá hay que cerrar sesión. ¿En qué sentido, Edgar? ¿Vos decís los jugadores de Malvinas con otros equipos? ¿O los pilotos que tengo en el juego? No, no termino. O vos decís acá en el canal. Ah, no, pero no. Creo que no hay preferencia por nadie, no. Hijo de mí. Bueno, ya me metió en esta ya fue. Creo que no hay preferencia por nadie, así que nadie se tiene que enojar en lo que es respecto al canal. Y después en el equipo creo que tampoco. O por lo menos eso pienso yo.
Le gusta Supernova a esta cosa horrible, mirá. Dios mío. Che, me tengo que ganar una cajita de posición uno. Creo que la merezco. ¿Y qué te puedo decir, Edgar? Juego, llevar un canal conlleva trabajo. Vos imaginate que ya vamos 2 horas de directo. Y hemos tenido directo últimamente son de 3 horas para arriba. Y lleva tiempo. Prepararlo lleva tiempo. Tenés que pensar a ver cómo ir renovándote. Pero por el momento no me genera problemas. Solo por el momento. Uno nunca sabe, pa. Pero por ahora lo llevamos bastante bien, querido Edgar, sin inconvenientes. Todavía no me echaron de mi casa. Por ahora. Solamente por ahora. No, pero es como dice Edgar, como dice el amigo Ale querido. Ahí en el Malvinas, pa, las cosas importantes pasan por la mesa chica, la distinguida mesa chica del club. Y uno, bueno, uno trata de colaborar en lo que puede. No puedo hacer las cosas que hace el Edgar acá en Silverton. Yo sé que hay algo que me está como fallando, pa. Vamos a tener que volver al archivo y rever. ¿Y ahora? ¿Por qué te no traes el amigo Lando Norris?
sí, tal cual, Ale. Hay ciertas cosas que la experiencia resuelve mejor. Aparte como que es menos trabajo para uno. Y vos fíjate, Edgar, si el directo dura 4 horas, 3 horas ya tenés 3 horas. Pero antes de eso, tenés que estar trabajando en chequeando que todo funcione, que todo ande bien, que a veces no, parece que sí, pero después cuando arranca, parece que no. Tenés que estar haciendo la miniatura, haciendo alguna que otra cosita, algún que otro arreglín. Así que es como un trabajo, Edgar. Fácil son 6 horitas por día y no sé si no me quedo corto. Y después de acá hay que ir al trabajo verdadero. No, esto no es tan sencillo como parece, ¿eh? Lleva su... Y más que generalmente subo los directos todos los días, así que es como una jornada laboral, querido Edgar. Che, loco, esta me fue mal. Raro. Hay que estar y meterle dedicación y ser constante. No, un día sí, 4 días no. Claro, claro, obviamente. Pero bueno, yo creo que no. Yo creo que las dos cositas van de la mano, querido Pumita, querido. Obviamente, yo llegando al grupo de Malvinas no voy a llegar imponiendo ideas, condiciones, que esto, que lo otro. Soy nuevito. Hay un derecho de piso que pagar. Y tampoco me interesa. Sí opinar sobre lo que surge, pero para resolver ciertas cositas, tener cierto conocimiento del juego y de cositas, ayuda mucho, Pumita. Ayuda mucho, muy bien la carita, el emoji que tiró. No, sí, parece que en cualquier momento me van a pegar un Mario del orto. Y yo no me estoy enterando. Nada, ya sé que la de Malvina me quiere. Mis compis. Pero bueno, por ahí tienes razón. Por ahí tienes razón, querido Edgar. Soy muy tóxico y no me doy cuenta. Ojo, no me puse a analizar eso, ¿eh? Por ahí en mi afán con ayudar o esto que lo otro, a aconsejar, Cepito es muy tóxico. Y no me doy por enterado y nadie me dice nada. Todo puede ser, Edgar. Ahora me dejaste pensando, pa. Ahora me quedé pensando, Edgar. A ver si me ayudan a sacarme la duda. Bueno, se empezó dignamente. Pero pasa que estamos hablando de un... Estamos hablando de un juego, Edgar. No me puedo enojar con nadie, no me puedo agarrar con nadie, porque a mí me va mal en el juego, porque no sé resolver ciertas cosas de una carrera, o elijo mal mis cosas, o no entro a boxes. La gente que están echando tiene la culpa de que uno sea recontra momia. Así que no tenés por qué agarrártela con la gente del chat.
Y por ahí a veces te encontrás con alguna una respuesta que por ahí no tiene buen tono o no tiene buena vibra, pero tampoco es para andar volviéndose loco. Ya al ratito se te olvida, pasó la ola de comentarios y te concentras en otra cosa, ya está. No hay que andar volviéndose loco. Che, no, se tiró. Ahí está, ahí arrancó el DRS full time. Ya cuando vuelva. Eso porque. Eso el vecino seguro me apagó el router, pa. Envidioso de mierda. Bueno, congelado. Ahí ya está, ahí murió la carrera. Caducó. No, mirá cómo quedó. Re dura se quedó. Sí, la verdad que sí, Edgar querido. Podríamos llamarle la sección de Edgar Investiga. Mirá, se murió. No, eso sí que tener una sal. Pero una salmuera mal, ¿eh? No. Ahí aparece. No, no apareció. ¿Me dejará jugar, che? No sé, lo habré golpeado y no me di cuenta. No pegó una. Deberíamos armar un... ¿Qué es carpool? ¿Un autocontrol? ¿Qué es el, ¿qué es el carpool? Eso es verdad, Ale. Buena observación. Ahí sí me muero. Dios mío. Me ha pasado en algunas oportunidades. Y te agarra una... Te agarra una impotencia, mamá. Creo que eso es más triste a que te engañen. Bueno, mandamos el replay. Ah, es verdad. Sí. He visto una de... He visto una de Foo Fighter. Sí. Que la hace un entrevistador norteamericano. Inter- Interesante, buen punto, Edgar, ¿eh? Buen punto. A veces piensa esa cabecita con pocos pelos, ¿eh? Tira buenas propuestas, ¿eh? Sí, hay que admitirlo. Muy buenas. Carpool. ¿Pero por qué carpool? Si pool no es piscina. ¿Qué tiene que ver? Car Music. Sí, James Corden, sí, tal cual. No entiendo lo de pool. Eso me llama, eso me llama la atención. Dale, Pumita, dale. Hagamos un uno y uno. Tirarle la primera y yo le tiro la segunda pregunta. A ver qué tal el amigo Edgar para las respuestas.
No, este juego me quiere dar un paro cardiorrespiratorio. Ya te digo, no me activó el DRS. No, 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 me está boicoteando de una forma atroz. No, 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 no. Algún compa del chat que me tire un SOS y tire unas carrerolas porque esto en cualquier momento explota. Bueno, no le hicimos el under a los dos, pero con uno funcionó, de pelos. Ah, mira. Ahí salió la primera pregunta para el Edgar. No, me muero. Bueno, no sabía. Bueno. Bueno, Edgar, te dejaron una preguntita ahí. Bien, bien respondido. No, no, no. No tengas miedo, Edgar querido. No pasa nada. Y decime una cosita, Edgar. ¿Es importante en un equipo, si un equipo tiene filial o no, la rotación? Si es importante para un equipo, Edgar, un equipo, ponele del top 30, tener un filial y detenerlo, hacer rotaciones. O no es importante el tema de las rotaciones en un equipo.
Pero esos 50 jugadores tienen que ser full competitivos. O no hace falta. Mm, bueno, estuvo cerca. Claro. Bueno, no sé si tiene otra pregunta el amigo Pumita. Entiendo. Se congeló de nuevo. Mira vos, me hizo perder el DRS. Claro, eso es verdad. ¿Tenemos alguna otra pregunta del Pumita? Pregunte, compañero, pregunte.
Pensé que había terminado la entrevista hacia Cepito, pero pregunte, pregunte. No entendí la pregunta, Edgar. Ilumíname un poquito, a ver. Sí, la verdad que sí, Fer, ¿eh? Me sorprende, ¿eh? Bueno, pasa que es nivel 5. Tiene otro rendimiento, pero tremendo. Hay, hay una... Creo que todo es efecto del Monster, Edgar. Por algo lo consumo a gran escala. Como que me va rejuveneciendo. O me va secando, una de dos. Bueno, aunque sea una P3, humildemente, no va a alcanzar para más. Dieciséis 16 graditos, pa. Está como un poquito fresco. Y ahora en un par de días va a empezar el calor. Ahí se van a ir la sudadera, van a venir las reperuskis. Pero bueno, creo que el sábado solo nomás hizo calor. Pero después está fresco, bastante. Aparte no tengo... Y arranca, creo que arranca en estos días ya va a empezar a subir un poquito más la temperatura ambiente. El sábado hizo 30 grados, mucho. Pero bueno, en realidad preferiría que siga el frío. Pero bueno, hay que acostumbrarse. Pasa que lo único que tengo en mi ropero Edgar son sudaderas, por eso. 32 graditos, mirá. Y acá cuando llega el verano, y tenés unos 33, 34, te cortan la luz, te cortan el agua. Pero sí. Ah, no, bueno, la térmica es otra cosa. Pero más o menos esa es la temperatura y sus consecuencias.
cuando remaba. Sí, es verdad. Pasa en el negocio, pa. Lo único que compra son chelas, 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 chelas. Latita, botella, latita, botella, latita, botella. De ahí no salen, pa. Pero bueno, es lo que impulsa el calor, ¿no? Te provoca te provoca el consumo desmedido. ¿Cuánto tiempo lleva tu canal? Yo creo que unos 4 años. Sí, más o menos 4 años. Pero creo que era constante poner en el 2022. 2022 transmití bastante. Pero pasa que no tenía mucha tecnología. Era el momento que YouTube te dejaba transmitir desde el celular. Ahora ya te deja, pero solamente lo que es cámara. No te deja transmitir aplicaciones. Así que ese 2022 sí tuvo bastante activation el canal. Pero no me veía mucha gente. Creo que eran 2 o 3 nomás. Después dejé de transmitir, seguía jugando así esporádicamente. Y al final de la temporada pasada, creo que faltaban 2 meses para terminar, tipo marzo por ahí, volví a jugar, me gustó el juego. Y cuando empezó esta temporada, pasó un tiempito y dije, vamos a intentar de nuevo las transmisiones a ver qué onda. Y bueno, parece que esta vez como que conseguimos un poquito más de atención que antes. Porque antes era yo solito por ahí aparecía alguno, aparecía otro. Eran 2 espectadores, más de eso no había. Pero bueno, como te dije, siempre que empezás algo, tenés que tener constancia y estar. Si no, no vale la pena. Y bueno, al día de hoy no somos multitud, pero creo que la pasamos bien. Es entretenido. Mira, de la primera época De la primera... Bueno, igual era... solamente había dos. De vez en cuando pasaba el Faf ahí como para tirar un poco de ánimo. No quedó nada... De esos dos Weavers, no quedó nadie. No le gustaba el contenido. No, pero pasa que era muy... No era estéticamente muy lindo para ver, sinceramente no. Era una camarita el juego, no había, no había gran cosa. Ahora más o menos, no es uff, pero está un poquito más, tiene un poco más de forma. Y de lo que estamos hoy en día, está
Bueno, está Francisco, está Miguel, está el Majapapas, el Evo, y bueno, después está el amigo Edgar, el amigo Fer, Víctor, Alan que siempre pasa, Nacho, eh, el Pumita que pasa. No, ahora son bastantes, bastantes. Por suerte. Pero bueno, valió la pena. Valió la pena volver a apostar por las transmisiones de F1 Clash. Yo los invitaría a que vayan a ver videos retro de hace 2 meses atrás, que creo que estaba en serie 8, y vean, lo que era. Solo hablaba, solo. Solito hablaba, solito. Me hablaba y me respondía, me hablaba y me respondía. Ah, sí, pero depende a qué le llamas variedad, Víctor. Porque es como en un club de F1 Clash. No mucha gente va a estar de acuerdo ni va a estar contenta con lo que uno muestra o con lo que pasa. A veces me pasa que por ahí termino un directo y tengo mensajitos de chicos reclamando algo, por qué dijiste esto, por qué hiciste aquello, por qué lo otro, que pum, que pan. Pasa. A mí está bueno, porque hay cosas que a veces me ayudan a mejorar algunas cosas. Pero bueno, también algunas cosas son medio sin sentido, pero por suerte no pasa muy seguido. Mal. No, no, no sabes. Pero bueno, ahí estaba la constancia. Porque volví al otro día y volví a estar yo solito ahí hablando. Después apareció Francisco, que interactuaba conmigo, entonces por lo menos no le hablaba a una pared. Había otro muchacho Andrés que, que también pasaba, después bueno, se ve que se aburrió y quedé solo con Francisco. Después hubo un malentendido con el Francisco y el Francisco se fue, así que volví a quedar solito. Pero bueno, después ya apareció Miguel, apareció el Majapapa, apareció Evo y se fue como retroalimentando la cuestión hasta lo que hasta lo que es hoy. Mucha gente pasó y se quedó, mucha gente pasó y se fue y mucha gente todavía no pasó. Vayan a saber si pasará o qué, pero ahí vamos, estando. No sé si fama, Víctor, no, no, no. En ese sentido no, 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 no me creo nada. Disfruto de hacer los directos, de las cosas que pasan. Sí, por ahí me molesta, por ahí a veces cuando hay algún que otro comentario que no corresponde. Pero bueno, pasa que no me puedo poner a pelear con nadie en un directo. Por ahí, si tengo cierta cercanía con esa persona, después le puedo escribir y le puedo decir, mira, me parece que no, esto no estuvo bien, vamos a tratar de evitarlo, que como que hay que encontrarle la vuelta a ciertas cosas para en realidad no pelearte con nadie, porque no es la idea pelearse con nadie. La idea es venir, pasar un rato lindo, jugar un par de carreruskis, ya sean las mías o de algún otro compañero del canal. Pero esa es la idea, pasarla bien. Porque si nos vamos a andar estresando por un jueguito, mamá, ahí sí que estamos mal, eh. Mal, 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 mal. Mira, el, el malentendido es que
que tuve con el amigo Frank, obviamente ya se resolvió, fue que una vuelta, y lo que te decía, que a veces se dicen cosas o pasan cosas en el chat, que por ahí uno, por lo que está haciendo, o para no generar discusiones ahí en un directo que no tienen sentido con alguien, por ahí no dice nada. Y, y se había empezado a hablar de, de un youtuber. Bueno, el youtuber este ya, no te voy a decir nombre, vos sabés quién es. Y el amigo Fran pensaba de una forma y, y lo, lo defendió como correspondía, me parece bien. Y se molestó un poquitín conmigo porque como que yo no había intervenido. La verdad no tuve tiempo de hacer nada en ese momento. Pero bueno, después lo hablamos, entendió mi punto de vista y se solucionó todo. No, si Francisco ya volvió al canal, Edgar. Es el chico este que juega compañero de Víctor en Legio. No, ya se solucionó el malentendido. Tal cual, mi amigo Vic. ¿Cómo andas, Pablito? El poco tiempito que hay acá hay que disfrutarlo, pasarlo bien. Es así. Así que bueno, esa es la breve historia. Imagínate, Edgar, que tenía un club que yo había fundado, había puesto los 100 billetitos. Y no sé qué era más triste, si mi club o el canal. Porque no, trataba de interactuar con los vagos y nadie escribía nada, nadie escribía nada. Nada. Muerto, muerto, muerto. Hasta que bueno, después, como el amigo Evo había entrado, puso toda la tortota y me incorporé a Malvinas. Y lo demás, bueno, es historia conocida. Ahí andamos en el Malvinas, sumando todo lo que se pueda, pa. Y bueno, después te da la opción de conocer gente buena, gente no tanto, gente que querés perder en el camino, pero la mayoría de la gente vale la pena conocerla. Sí, sí. Después hay gente que por ahí se enojó por algo y ya no pasa por el canal, que pum que pan. Pero bueno, son cosas que lamentablemente pasan. No todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que ve, con lo que lee, con lo que escucha. Es así. No, no sé qué me puede llegar a dar esta cosita. Esta cajita hermosa. A ver.
¿Tenemos algún voluntario para tirar sprint? Ustedes me dirán, muchachos, ¿eh? No, pusieron que soy retóxico, se pasa. No. Bueno, no importa. Suma, suma, Edgar. No hace falta que haga declaraciones, pa. Allá nos vemos, papu. Vamos a ver la magia del profe en el Discord. Ya entró nuestro amigo. Eso es importante. A ver las carriulis del Edgar. Bajar el volumen. Ahí va, ahí va, ahí va. La verdad que sí, Pablito, ¿eh? Y eso que quedaron un par de soldados en el camino. Pero estuvo muy buena. Muy buena. Y a vos también, no te fue. No te fue nada mal, Pablito. Para hacer tu primer evento. Pisteaste como un campeón. Ojo. Eh... Ahí está. Ahora sí. ¿Eh? Un momento. Un momento. Bueno, estaremos preparados, Edgar. Todo suma, Pablito, todo, todo, todo. Todo te sirve. Bueno, carrera piloto automático. Norris Hamilton. Creo que en este momento, como que nos estaría faltando el relato de la única voz autorizada del canal, el amigo Maxi. Que hace rato no lo escuchamos, ¿eh? Creo que es momento para ese relato epic al cual nos tiene acostumbrado el amigo Max. Pero bueno, no sé si está preparado para semejante misión. Transmitir una carrera
de nuestro compañero Edgar. Ojo. No, no creo, Víctor, ¿viste? Porque desde que me lesioné la rodilla, como que camino haciendo un poquito de pozos. Cualquier momento, una muleta y otra cosa. No, no, pará, Maxi, me van a patear el video, pa. Sí, Víctor querido, sí. Hace como un añito y piquito tuve una rotura de meñisco en el trabajo. Pero bueno, ya estoy recuperado en un 20% más o menos. De acá a 10 años, creo que ya vamos a estar curtidos. O si no, ya habremos hecho pozos por todos lados. Pero la ventaja es que hago el pozo con una pierna y con la otra lo tapo. Igual, Max, no es necesario que relates de manera efusiva, pero sí, pero sí, podés, podés comentar, podés comentar lo que estás viendo, la manera de pistear del Edgar. Pero bueno, si no estás saludablemente apto, se entiende, se entiende. Totalmente de acuerdo. No, pará. ¿Qué pasó, Edgar? École, ya cerraba la sprint. No, 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 no. Si el que sabe, sabe, pa. Y el que no, es youtuber. ¿Qué lo parió, che? Che, Edgar, ¿por qué no... ¿Por qué no lo liberas al pobre al Daxa un rato de de la trapeada de piso y todo eso? Creo que es el chat, no es lo mismo si no está polarizado, pa.
Como que falta algo. Me muero. El polarizado. Opa. Él no dice eso, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Todo es posible, querido Edgar. Sí, sí. Bueno, obviamente, mirando esta cuenta, es sinónimo de una visa derretida de una forma terrible. Pero bueno, me gustaría hacer carreritas así, modo piloto automático. Ahora no entiendo. No entiendo para qué le pones potenciadores, tío. Cada uno, querido Edgar, si tiene abundancia, tiene la libertad de malgastarlos como quiera. Totalmente. Sí, sí. Ya sea premium, no premium. El muchacho corre con Russell y Norris. ¿Tenés alguna carta épica ya maxiada, querido Edgar? ¿O todavía no? No empieza ese proceso supremo de maximización de épicas. No todavía. Pero están todos en nivel 7 más o menos. 6, 7, de ahí no bajan. Todos en nivel 7. Qué envidia. Tener esa predisposición de materia prima. La verdad. Espectacular, te diría, Edgar, ¿eh? No, pobre Pablo. Creo, Pablo, que de acá, como mucho un mes, vamos a estar, vamos a estar todos en tu situación, te digo. Sinceramente. Mirá esa rapidez, pa, no le importa nada, pa, 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 pa. Ahí va. Me gusta, me gusta. Terrible.
somos pobres, querido Pablo. Hasta olemos a pobre, Pablo. Eso es lo más triste, pa. La nueva fragancia del verano. Pobreza absoluta. La voy a empezar a comercializar, ¿eh? Sí, sí. Creo que me puede traer muy buenos réditos. Si no funciona lo del canal, con eso la saco de la cancha, te digo. No, mira lo que es. Una locurita. Mamadera. Está haciendo frío acá. Frito, frito. Como quien diría. Está fresconcha. Opa. Mira esa vista aérea. Innovadora, te diré, ¿eh? Viene el Edgar. Bueno. Tres curvitas. P1, P2. Y allá va. Interesante. Sí, 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 sí. A ver. Ay, Dios, mis cartitas. Vamos a reclamar los potenciadores de la tienda. Por lo menos para tener algo. Mientras el amigo Edgar sigue despuntando el vicio. Me vienen bien estos lastres, ¿eh? Sirve, 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 ¿eh? Vamos a reclamar un par de coins, que nunca vienen mal. Y hasta ahí llegamos. ¿Eh? Sumó bastante, ¿eh? Bastante, bastante sumó. Bueno, carrera controlada por Oscurín. Ahí viene su compa de equipo, Blando Norris. Bueno, igual, una carrera que en la tercera curva ya estuvo definida. Es cuestión de mantener el rendimiento nada más. Opa, cuatro vueltitas con neumático de lluvia, bien. Bien, bien. Norris ni siquiera usa el DRS. Se ve que hay una orden de equipo para que esto suceda. Tiene prohibido pasar al oscurín. Eso está a plena vista. Interesante. 1.84 la parada en box. Tremendo, tremendo. No, no sabes si aplaudirlo o ponerte a llorar. Ay, Dios. Una locura. Yo creo que en una situación así, el desafío del amigo Edgar es ver cuántos rezagados puede llegar a pasar, ¿no? Creo que como que ese vendría a ser el desafío.
Opa, está bajando el rendimiento Hamilton. ¿Le va a dejar la carrera hablando Norris? Opa, opa, ahí va hablando. Uf. Ahí empieza el paso de los doblados. Modo pinball. Todo doblado quedó pinball. Opa. Tranqui, tranqui. Rendimiento supremo. Sí, sí. Supremo, supremo. Y no clasificó con esa cuenta. Por andar de sobrado. No, me muero. Tremendo, 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 tremendo. Imagínate, si no clasifica con esta cuenta, qué queda para los demás? Me gustaría un Silverstone. A ver qué onda. Autoloco Francia. Uno de los tantos equipos de autos locos. No, Estados Unidos. No quiere salir Silverstone. Lamentablemente. A ver qué estrategia usa el compañero. Autocontrol. Bien. Bien. Sexto y noveno. Tremendo. Ahí va el avance. Ah, están indomables. Mira el autito de Ferrari. Se veía como un diseño medio raro, ¿no? Un empujoncito ahí para Russell. Pum, doblete. No, pasó Norris nomás. Ya pasó Hamilton. Ahora van por ese Norris. ¿Para qué hace Undercut? Me muero, me muero. Encima con los dos. No, 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 no. Lo que es jugar sobrado, la verdad, te da la chance de experimentar un montón de cosas. Muy bien, Edgar. Muy bien. Dios mío. El casquito blanco del tipo. Nunca le presté atención a eso. Voy a tener que enfocar un poquito más las paradas en boxes. Esta es la vuelta para ver si el undercut
innecesario desde mi punto de vista. ¿Sirve o no sirve? Mm, no sirvió. Salió peor de lo que entró. Entró segundo y tercero y salió segundo y quinto. Pero bueno, pasa que ahora tiene Cauchín para apretar full, full, full. Bueno, ahí estamos en posición. No está muy lejos de ese Lando Norris. Así que se puede llegar a dar esa P1 tranquilamente. Sí, sí. Ya está ahí en la mira del sniper. Dicho sea de paso. ¿Qué snipazo me comí ayer? En medio de la frente me lo dieron. Opa, ¿una caquita? No, no, pará, Edgar. No era necesario. Después va a entrar McLovin y va a tirar la bronca, pa. Me muero. Eso es tener maldad. Bueno, a ver si en esta funciona el undercut del amigo Edgar. Mm, raro. Perdón. Opa. Improvisamos ahí. Una agüita para neumáticos. Impensado, te diré. Bueno, en esta sí. Como que está todo un poquito más bajo control. No, no te digo yo. Este al, este al Daxa, mirá. Muy inteligente tu juego de palabras, al Daxa. Muy, muy inteligente. ¿Cómo le fue al ejército de galletas al Daxa? ¿Bien? ¿Regular? ¿Mal? Hubo un desmantelamiento en Tracas terrible, te diré.
La- los comentarios que ponía Maxi, como me cagaba de risa. Totalmente, sí, sí. Creo que hubo más movimiento que en migraciones, te diré. En un momento entraba uno, salía, entraban tres, salían dos. Una locura. Dios mío. Cocinadísimo la cuestión, cocinadísima. Porque no puede. No da para tanto el presupuesto, Aldaxa querido. Solamente nos alcanzó para la imagen. Por ahí en otra sprint tenemos los fondos suficientes para agregarle la voz. Por el momento estamos así de pobres. No hay de otra. Ya vendrán las buenas épocas, Aldaxita. No. P1, P4, P5. Tremendo. Tremendo. El ejército de las cookies. Tremendo, tremendo. Bueno, yo me puse a jugar una sprint a la par del compa. Y estaba tan entretenido en los Ayrton que no entré en boxes. Bueno, es común, ¿no? Me muero. Dios mío. Ok, ok, Edgar. Perfecto, mi amigo. Estamos ahí en contacto. Espectacular. Bueno, va a tocar transmitir la que estaba jugando yo. No queda de otra. Es lo que hay, humildemente. No, encima ni entré en boxe, me muero. Ya está, ya se perdió. No, ¿y quién te dijo que tiene corazón? No, no me va a dar. Qué cagada, che.
desastre, che. Fácil son 6 carreras ahora. Me muero. Qué desastre. No, 15 puntitos. No está mal, bueno. Tendrá que ser en 5 carreritas. Es lo que hay. ¿Qué tenía este compa? Y tenía... No era la gran cosa. ...15 puntos. Para eso hubiera jugado con la cuenta Junior, me muero. Qué desastre. Ahora levantamos la cuestión. Garuda Pride. A ver qué nos trae Austin. No está mal. Junta de ombligo. ¿Te imaginas? Me muero. Dale. Ahí arrancó, ahí arrancó. A ver el amigo George. Por giro. Norris para atrás. Ahí va. Ahí vamos. Bueno, más o menos encaminada la cuestión. No para decir, uff. ¿Por qué tal tanto George? Mamadera. A ver, Yuki. Ahí vamos. Como que va queriendo. No sale de ese pelotón. Russell tampoco. Vamos a hacerle la Paraduski a Norris ahora. Y Russell una vueltita más. Sí, sí, sí. A ver si encaminamos la cuestión. Ahí vamos. Ahí vamos. A ver el amigo Lando. Ya va. El amigo George. Cambio de gomardas. ¿Cómo
que está. Como que está encaminada la cuestión. Vuelta 4. Agarraremos algo por acá. Ojo, puede ser, puede ser. Ahí sale George. Vamos, Semita querido. Qué buen evento que metiste, papu, ¿Viste? Y vos no te tenías fe. La verdad. Decí que Marito metió un P2, porque si no, eras el jugador de la semana. Muy bien, Emma. Muy bien, Emma. Muy bien, muy bien. Bueno, acá sirvió el under. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Como que va encaminado a esa P6, P9, P8. No ayuda de mucho, pero bueno. Mientras no sea caja de coins. Son los riesgos que hay que correr. Lamentablemente, querido. ¿Cómo no se ve? Ah. Nos pusimos primero, ojo. Es lo más irreal que vas a ver hoy. Dios mío. Mañana se vienen. Mañana se vienen las. Se vienen las sprint con la cuenta Juniors. Ojo. La voy a dar a conocer al mundo de F1 Clash. Sí, sí. Mañana es el día en que la cuenta Junior sale a brillar. Va a abrir sus ojitos así. En el mundo de F1 Clash. Veremos con qué se encuentra. Veremos cómo la tratan. Ay, Dios mío. Igual date una idea, si con esta cuenta que más o menos tiene cositas interesantes, soy re manco. Imagínate con la otra que no tiene nada. Mañana sí que voy a volver a mis épocas de los comienzos del canal. No me va a estar viendo nadie. Ay, Dios.
Mira, generalmente al Daxin, cuando estoy en directo, no me ocupo de otros eventos, ya que no sea el mío propio. Después por ahí, quien te dice, tengo la oportunidad y le dejo un saludino o algo. Esto se está poniendo color de hormiga, Más madera, ya no me gusta nada. Bueno, igual ya la Spring, como que viene de traste. Lamentablemente. Pero bueno, nada que no se pueda mejorar. Nada, 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 nada. O eso creo yo. No. Va a tener que meterlo al Norri porque si no, esto se va. Se va a complicar. A ver qué hace el compa Hulkenberg y Gasly. Che, qué mal está Spring, loco. Mal, 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 en serio. Fuera de joda. Ahí como que más o menos estamos arrimando el bochín, pero. Very difficult. Very difficult. Sí, sí. No. A ver si se la peleamos un poco y por lo menos, o si no. Uno en camino, nos queda el otro. Pero tiene energía. Así que se va a venir como chancho lo mira. ¿Por qué se abre tanto Russell? Vamos a bajarle la velocity. No está muy lejos el otro Cristiano. No importa que pase, que pase. Estamos en modo recaudador. Y después de la recta hay que darle como trompada de mono en bicicleta. Sin guardarnos nada. Uno menos. Y vamos por el otro, vamos por el otro. Ese es el apuntado. Ese es Hulkenberg. Claro, y él tiene. A él le queda el resto de energía. Condenado. 12 y 13. Hermoso. 25. Volví a mis épocas nefastas de sprint. Totalmente. Bueno. Che, en serio, me está
como que todo el mundo tiene el Aeroblade, no sé qué onda. ¿Soy el único momia que usa el otro? Me quiero morir. A ver. Uh, vamos para la cajita de coin, De una. Cajita de coin derecho. Más madera. A ver qué onda con esta, porque la verdad, para triqui triqui mal, A ver, dijo un ciego. Hizo la muda. Me muero. Bueno, como que va en Camination la cuestión. No hay lluvia en lo inmediato. Eso es importante. Bueno, bien Norris, bien. Ahí se va sacando George. Pero el rendimiento está muy flojo. Muy. Neumático, sí, sí. Estamos como medio alejados de la Peleuski. Por ese 1-2. Pero bueno. Para cortar la malaria. Nos conformamos con ganar. Así de mediocres.
ese, qué bruto eso. Ahora sí, a quemar todo, 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 todo. A incendiarlo todo. No alcanzó hablando Norris. A ver, George, no, tampoco lo va a alcanzar. Bueno, un 2-4. ¿Dónde está el compa? Medio demorado. Avancemos. No, Aladín. Este Floki me hace reír. Mm. Vamos. Ay, por un pelito. Tampoco. Va queriendo de a poquito a poquito. Va sumando sus cartitas, Vamos a poner a bloquear esta. Bueno, esta. Estoy jugando hace como una hora la sprint. Va a tener que ser en la otra. A todo vapor. Quemando gomas. Porque si no, no llegamos. Hay que matar la sed. No tengo vasitos personalizados como otros youtubers, lamentablemente. ¿Quién te dice capaz en algún momento aparece? Todo puede ser. Fue sin despedirse, dejando en el café su voz de
gusta también, Qué bárbaro. Mientras no sea caja de coins, me conformo con lo que sea. No. El envión que le pegó a Antonelli, tremendo. Pasó más posición a Antonelli que Russell, me muero. Dios mío. No, no alcanzó a entrar. El pedazo de bigotudo. A ver si funciona este undercut. Vuelta 3. Lo dudo. Lo dudo. Pero, ¿quién te dice? Por ahí me equivoco. Y sale algo bueno de todo esto. Opa. Tiene la misma jugarreta que Cepito. Tira undercut. Ojo. Ojota. Ojota. Ahí vamos, ahí vamos. Adentro. Mm. Dale, dale, Víctor, dale, dale, dale. Cuídate, amigo, abrazo por todo, como siempre. Como dijo mi padre, los abandono. Vaya tranquilo, mi amigo, vaya, vaya, vaya. Ve con Dios. Tremendo, Víctor, tremendo, tremendo. Cuídate, Víctor, un abrazo. Que tengas buena jornada. Tremendo el Víctor. Alta ocurrencia tiró, Dale, Vic. Estamos en contacto, mi amigo, se agradece. Bueno, hoy, tranqui. Hoy tenemos más me gusta que no me gusta. Por suerte. La sprint de nunca acabar. Creo que metí. Con esta van a ser 7. Qué desastre en puerta.
Imagínate que la misión diaria esa de 25 carreras me parece que ya la pasé. Ya la hice, pero sobrado. Me muero. Opa. Se puede llegar a dar, como no se puede llegar a dar. Cuestión de fe. Ya para ir terminando la jornada de directo. Última carrerita de la sprint. Veremos. Black Shadow. Recuerden que mañana se estrena la cuenta Junior. Tengan muchos, por favor, vengan preparados con mucha carilina. Porque van a llorar con lo que van a ver. Me muero. Pero bueno, hay que foguearla. Porque esta semana también pobrecita va a debutar en campeón. Un desafío enorme. Así que bueno, veremos cómo le va a la pobrecita en el mundo de F1 Clash. A ver cómo es recibida. A ver si comienzo. Vamos, George. Ahí va, ahí va, ahí va. Bien. Bien. El amigo Norris está acompañando. Vamos, Russell. A no flaquearme, amigo, dale. Muy bien. Muy bien. Muy bien blando. Muy bien blando. Bien ahí. Doble adelantamiento. Tremendo. Tremendo. Upa. Alto de res se tiré y no me di cuenta. Se aceleró todo. Vamos por esa P1 con George. A ver si alcanza. Sí, debería alcanzar. No tendríamos que tener inconvenientes. Vamos con Lando. Bien. Como que va queriendo la cuestión. Apareció la magia en la última carrera, ponele. Me muero. A ver, a ver, a ver. Ahí vamos. No sale DRS. No se activó. No estaba apto para ser ejecutado el DRS. Ya están los neumáticos. Sigamos. Dale, blando. Ahí vamos. Una juntadita de UP acá. Un poquitín. Ahí vamos, saliendo. Muy bien blando. Tina Norris y Sainz. Interesante. Bueno, no viene mal Russell. Tranqui ahí, P1. Sí tenemos que mejorar un poquitito con
con el amigo Blando. Con el amigo Blando Norris. Y no me va a tirar el DRS, que injusticia. Ahí no me sirve, pa. Opa, perdimos la P1. Guardiola. Está mermando el rendimiento. Ojo. Pero bueno, acá tenemos DRS. Mucha unidad de potencia, así que a darle. Dale, Blando. Bueno, P1 de nuevo Russell. Ahí va el amigo Blando. Blando Norris. Pasando muñequitos. Ahí vamos. No se deja, duro se Sainz con la defensa. Mamadera. Quinto, cuarto. Se mejoró ahí sobre el final. 45. Y debería alcanzar. Rápido. Dale. Debería alcanzar para la cajita. Debería alcanzar. Uff. Casi caja de coins. Hubiera sido indigno retirarnos con una caja de coins. Oscurín. Machutos. Destrol. Y Hadjar. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que había en la última cajita. Así que bueno. Esto ha sido todo por hoy. Nos volveremos a ver mañana, si Dios quiere, con más sprint. Y a pasarla bien, muchachos, a divertirnos. A no armarnos broncas, rollos, tonterías. Vamos a pasarla bien. Nos vamos rockeando, como siempre. Vamos a buscar la cancioncita. Y esta es. ¡Nos vemos! Fue sin despedirse, dejando en el café su una maleta y el sueño de ser algo mejor. Crack. Detalles que lo vieron caer, ya no recuerdan su andar, solo el rumor del tren que lo llevó a empezar. Y va corriendo kilómetros, lejos del miedo, lejos del sol, cargando un mundo sobre el pecho, buscando un sitio donde no duela el amor. Amigo Luisito, muchas gracias, amigo. Gracias por pasar. Nos estamos viendo en tu canal también, capo. Abrazo. Cualquier Y cuando tengas esta musiquita en otro directo, quédate en ese directo. Mientras tanto, bancame. atrás, aunque sangren los pies, el precio de cambiar es no saber quién ser y va corriendo kilómetros, lejos del miedo, lejos del sol, cargando un mundo sobre el pecho, buscando un sitio donde no duela el amor. No mira nunca atrás, aunque sangren los pies. El precio de cambiar es no saber quién ser. Y va corriendo kilómetros, lejos del miedo, lejos del sol, cargando un mundo sobre el pecho, buscando un sitio donde no duela el amor. Quizás
mañana pare y entienda lo que fue. O quizás siga andando hasta olvidarse de él. Y va corriendo kilómetros, dejando atrás lo que lo rompe.